Suscríbete a La Panterita. Y es por tiempo limitado, así que no esperes más y sumate a esta locura de descuentos y ofertas que no te lo podés perder. Te esperamos en todas las sucursales de Supermercados Real. Supermercados Real, somos familia. Promociones válidas del 4 de noviembre al 18 de noviembre. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. 11 de la mañana con 30 minutos, ya viene el comandante. Nos vamos. Nos vamos, jornada productiva la de hoy. Mandaron, como es mi capó. Mandaron la foto de mi capó. Sí, el capó de Gaby. Así como en el Fusca. Sí. Nos vamos, gracias, Chau. Adiós, chau. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Hola, Víctor Villalba. ¿Qué tal? Buen día para todos. Está bien, Caniza. Buenos días, Arturo. ¿Cómo anduvimos con el porcentaje de la eliminatoria? ¿Vos qué te acordás? Yo acerté 3. Fallé sacando pecho. Fallé Colombia y Chile. Después yo hice uno o ninguno. ¿Y usted acertó el empate Colombia-Paraguay? Y el de... No, yo no voté al final Colombia-Paraguay. Paso al final, cierto. Yo entonces, primero, cierto, entonces 0 años. No, pero paso significa cualquier resultado también. Pero paso significa cualquier resultado también. No. Entonces yo decía los 5. ¿Cómo me va a decir 0 a mí? Y 0 fue. Vos sos un atrevido, Gustavito. Y al niño fue mal. Dijo 70-30 y le salió mal al niño. Salió mal. ¿Qué es lo que vos hiciste? Niño, 70-30 dijo Chile y salió ganando. Ay, perdió. De aquí a la luna. Enamorado. Bueno. La Agrícola Áreas Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños, ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. Uruguay, Paraguay, en situaciones similares. Sí. Paraguay 2 de 15 y Uruguay 1 de 15. Tal cual. Con la necesidad de los dos, pero más últimamente de Paraguay por la situación crítica que está viviendo. Y hoy de vuelta se habla de la posible salida de Tavares. A las 5 la reunión. De nuevo, sí. Especialmente por lo que dijo ayer Tavares. No pienso renunciar. Y eso obliga a que vos sepas con quién estás. Porque si yo te digo, si el resultado no se le digo, bueno, ya agradezco a la asociación y ponga a disposición, va a hablar mejor de él. Porque habla de que su trabajo es bueno, claro, y que él no piensa renunciar. Pero vos tenés que entender que lo acumulado está y el presente no sirve. Y no vas a vivir del acumulado, no podés vivir del acumulado. Tenés que vivir tu presente. Ese es el presente hoy de Uruguay. Sí. Así es, así nomás. Sí, ayer que recibió otro golpe y duro, por eso Uruguay hoy está fuera de todo. Si bien decía el propio Alberto que desde las estadísticas oficialmente en La Paz no le fue bien, pero es la situación de la seguilla de resultados en contra del calendario difícil. Brasil, Argentina y ahora La Paz. César Faría recibió amenaza de muerte. Queríamos hablar con César Faría, que era lo escribible, porque está incluso en sus declaraciones, dice, yo recibí amenaza, dijo, y temo por mi familia. ¿Te imaginas por lo que? No sabes si va a continuar o no va a continuar en Bolivia. Muy fuerte. Fuerte. La otra cara de Ecuador. Eso que le está yendo bien opuesto. Pues, sí, no se Bolivia se metió en la lucha. Claro, ¿cuál es la situación? Y tiene todavía 2 partidos de local. De local está dando pelea. ¿Cuántos puntos tiene? Y Bolivia tiene 15. ¿Y si gana los dos, cuánto va? Y a 21. Y no, difícil. Pero quedó a 2 puntos. No, por supuesto, pero es difícil. Sí, es muy difícil. Aparte tiene que recibir a Brasil tiene que ganar los 4. Y que pierdan algunos también. Para tener esperanza tenemos que ganar los 4 partidos. No, pero vos ganás los 4 y te vas a 13 más 12, 25. Y ahí está. Ahí ya está. Es muy difícil que te pueda quedar. De 12 puntos necesitamos 13. No, pero vos te podés quedar. Porque tenemos que empezar que los demás pierdan. Sí, a eso me refiero cuando es 12, 13. O sea, no dependimos ya de nosotros. O sea, tenemos que hacer los 12 y ver qué pasa con los demás. 25, 26 jugar repechaje. Tenemos que empezar a ver. 25, 26 jugar repechaje, cualquiera están los otros resultados. Lo mismo va a hacer Uruguay y lo mismo va a estar haciendo Colombia. 25, 26 jugar repechaje. Si no clasifica directo como cuarto, porque Ecuador es el que está tercero. Sí. Con un partido más clasifica. Que se está yendo. Y con 26 clasificaste. Sí, y encima Colombia y Perú, que están cuarto y quinto respectivamente, se cruzan la próxima fecha. Ahí obviamente los dos no van a poder ganar, uno se va a frenar. O los dos, y si, por ejemplo, Paraguay le gana a Uruguay, otra vez se acercaría a la posibilidad. Porque ¿quién iba a creer que están bajo los dos Paraguay y Uruguay en el choque, verdad? Sí. Que hay tanta similitud. Lo de Uruguay, ¿verdad? Que últimamente venía. Nosotros de por sí ya veníamos complicados en cuanto a rendimiento. Si bien ayer se vio... ¿Cómo te gustó Paraguay? El primer tiempo me gustó. El primer tiempo me gustó. Sí, me gustó el primer tiempo. Solo que con eso no alcanza. Mucha garra, no alcanza, mucha pero ganas. hay una mejoría. Sí. Por eso decía en el comentario, quería que sea el Paraguay de la tercera cuarta fecha. O sea, ahí, tercera cuarta fecha, eso es lo que ya está terminando esto. Como que tarde estamos reaccionando. Por lo menos desde la actitud. Porque eso le reclamamos a los jugadores. O sea, podés jugar bien, mal, pero por lo menos mete gana. En toda la eliminatoria, el mejor partido de Almirón. Sí. El más destacado de todos. Juan Escobar anduvo bien. Juan Escobar estuvo bien. Escobar, muy bien anduvo. Valbuena. Otro que sacó muchas pelotas. Como para ir viendo caras diferentes. Junior Alonso me gustó. ¿Por qué no le pone Alderete? Es raro. Para mí también el partido... Y a partir de ahora ya tendría que hacer cambios profundos y dejar afuera ya esa camada anterior, ¿verdad? Que vienen hace años jugando y que no dieron resultados. Entonces, Guillermo tiene que ver ya poner jugadores diferentes para ir probando, ¿no? Un equipo nuevo, ir buscando un equipo nuevo, que tenemos muchos jugadores que sí pueden rendir muy bien. Quedarnos con los que sí nos pueden llegar a servir, porque están los que pueden Pero pocos, niños, son pocos. Pero yo digo, Almirón con este de ayer me sirve. Almirón me sirve. Sí. Por eso, un Gustavo Gómez que meta, sirve. Valbuena, sirve, por eso. Otro funcionamiento le dio Almirón, claro. Porque ya no era el que corría por la raya de lado a lado, sino lo metió de interior y desde ahí... Tuvo sacrificio porque incluso salvó algunas jugadas de Colombia en su momento
y también fue opción para salir para adelante. Y si bien sigue siendo un déficit suyo el patear al arco, porque definitivamente le cuesta, o sea, hay uno en el poste que fue lo más cercano y el otro que le costó, pero cada que él prueba no es que tiene 4 remates al arco. Tengo que remontarnos, vos recordás en época de Lanús, no, ¿verdad? Eso más es corrida y definición, así patear al arco no tiene disparo en medio. Una de las acertadas de Guillermo fue eso, ¿no? Ponerle al Mirón de mediocampista prácticamente, y también refrescar un poquito el equipo. Meterle a Zamudio, meterle a González. Ayer hizo te escuchó por decir algo. Sí, y Matías jugó por derecha, que juega bien también. ¿Por qué me Gracias, Arturo. Está bien. Yo le digo, ayer Denis hizo hincapié en que tenía que arrancar González y Brian. Sí. Y los dos arrancaron. Sí. Lastimosamente Brian, volante por izquierda, tenía que ser dos. Estuvo incómodo, o sea, se le notaba que y cuando... Rojas lo mismo. Si bien a Denis le gustó, a mí no me gustó lo de Rojas. Para mí fue un desperdicio tenerlo allí por derecha, por derecha. Los dos extremos no se pudieron haber la situación. Sí. Mayor participación de Zamudio porque la pelota pasaba más por allí, era más pelea que otra cosa. La intención de Guillermo era ponerlo por derecha, en el enganchar y pegar al arco, ¿no? Le cambió a ambos, porque pasó por derecha Zamudio, lo poco que pudo jugar Rojas porque después se fue lesionado. Hay una corrida importante que hacen una contra sobre el perfil izquierdo y después se va lesionado. Que de hecho se pasó en la TV, no se vio, pero tiene que ser una parecería de la rodilla, por eso se fue llorando, una lesión importante. Como dos situaciones se subieron en esa jugada. Un bloqueo de un jugador de Paraguay y la cámara se fue para otro lado. Para ver la gravedad también después lo de Rojas. ¿Y la selección ya llegó? Ahora habrá llegado ya, habrá salido terminado el partido, ¿verdad? Sí. ¿Y Cuba qué tal? Cumplió para mí. Para mí hizo un correcto trabajo a pesar de la expulsión. Respondió a lo que le dijo el técnico. Correcto trabajo, como también en un momento del partido la situación es que es el mismo, o sea, por errores de otros se terminó condicionando él con la amarilla. Porque esa pelota que se pierde en el comienzo del partido, él tiene que salir a cortar porque perdió un compañero de la pelota. Y después la misma situación en la otra acción. Y eso ya por la posición propia, el partido mandaba que el cambio era por él. Porque en algún momento se podía ir y finalmente se dio. Cuando ingresa Brian Ojeda, pensé que era por él. Porque ya tenía la amarilla y el desgaste en el medio campo. Pero cumplió, para mí cumplió. Pero estaba indicado que tenía que ser. ¿Y por qué no jugó Lucena? Me extrañó. Para mí ese era el cambio en vez de Ojeda. Aunque Ojeda entró bastante bien también. Pero entró un par de pelotas. Sí. Una sí perdió. Después arrancó bien una vez con la pelota. Esa que cruzó la media cancha, con el pase a la derecha, güey. Pase a la derecha. Esa bien. Esa estuvo muy bien. Sí. Y es un pase pensado. Sí, señor. Él cuando recibe la pelota a la derecha, la que vos decís. Sí, la derecha. Que cruza la media cancha, que ve caló en camino. Sí. Ese tenía programado el pase, ese ya sabía lo que iba a hacer. Y ojalá se juegue así. Sí, que yo sepa a quién le voy a pasar. Sí. Y si crucé la media cancha, ¿por qué pasé la media cancha? O si no me voy a tirar ahí, voy a tener nomás allá. Él se llevó la pelota. Y le ganó a los dos que fueron al cierre. Y son caras nuevas que estamos viendo en la selección y eso da gusto, ¿verdad? Ese es el camino que tiene que tomar Guillermo, de probar jugadores nuevos, para que podamos nuevamente nosotros motivarnos. ¿Y Ángel no jugó, Denis? Ángel está bien. Oscar jugó bien también. Dentro de todo, los pocos minutos que jugó, para mí correctamente lo hizo. ¿Y cómo están los colombianos si no ganaron, verdad? Sí, las caras, los rostros al final del partido era como derrota. Parecía derrota en el caso de los colombianos. Las caras de Rueda, de los jugadores, era como sabor a derrota, el empate. Y así todo quedó cuarto. Perdón, todavía no debutó Niño Ojeda en su equipo, ¿vio? No, todavía no. Eso justo ayer uno de los colegas le hizo esa consulta porque se juega por Romero, que no viene jugando con que no tiene equipo. Por eso. Porque apuesta por jugadores sin continuidad por sobre otros que vienen jugando en sus clubes. Sí, pues yo he escuchado editado. Hay que entender la coyuntura de... Y eso partido ahora tiene que terminar. Que tenía una semana o 2 semanas, dijo algo así, ¿verdad? Eso fue. Y llamar jugadores que no están no están participando, sí, no vienen jugando. En el caso él tiene equipo, pero no tiene minutos. Porque tenemos otros jugadores que están rindiendo alto en sus clubes, principalmente aquí en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Que se merecen una oportunidad en la selección. Y van a rendir mucho mejor. Estoy seguro de eso. Y no hace falta que dé nombre, ¿verdad? Y Oscar Romero ayer jugó bien. Para mí bastante bien. Correcto partido. ¿Y el primer tiempo? Pero ¿él jugó cuánto tiempo? Y entró 25 minutos. Sí, aproximadamente. A mí me gustó. También. Es cuestión de gusto. Pero mira que sabe y como dice. Y en la primera pelota, al corazón del área ya envió el centro. Cuando antes Matías Rojas se había equivocado en un tiro de esquina y en el tiro libre. La poca pelota que llegó a tener en el primer tiempo, porque ese tipo de partidos de visitantes tenés que aprovechar la jugada de pelota quieta. Y tu ejecutante es medio gol, es media situación de gol a favor. Y como también puede ser en contra. Una mala ejecución te viene una contra
que te puede terminar Claro. complicando. Y ayer, en la primera ejecución de Romero, en medio de los centrales. No aprovechamos, es cierto, pero tiene dominio. Para mí, Imagínate entró bien, si fuera de cuota en el ganamos equipo. acá los 3 puntos frente a Chile, íbamos a estar bastante bien con 4 puntitos. Pero Sí. para mí ahí el error fue de Guillermo, ¿verdad? De continuar con los mismos jugadores que vos estás diciendo, Víctor, contra Chile. Puso el mismo equipo de Berizzo y así no fue también. Chile puso el mismo equipo que le ganó a Paraguay. Sí, el mismo Brereton, que estaba suspendido. Y perdió 2-0. Sí. 2-0. Pero en el medio afrontó Uruguay, problemas. Alberto Quema nos decía el colega que ausencia de los otros y pone Uruguay y pierde por goleada. Qué atornillados están los discretos. Paraguay discreto, Sí. Chile discreto, Uruguay discreto. Parecen todo pegado. Así son los discretos. Paraguay discretísimo y ayer sacó más, pero de todas maneras no alivia lo anterior. Uruguay viene mal y sigue mal. Colombia, decía nuestro colega César Augusto Longón, lo de los goles. Yo le decía a Denis Caniza en televisión, cuidado, este equipo no hace gol. Porque ayer parecían principiantes los colombianos. Si Colombia tuviese más contundencia, hubiera sido derrota de Paraguay. Sí. Sí. Porque malograron situaciones frente al arco que vos decís, ¿cómo es posible que se pueda errar? No estaban convencidos. Los que cabeceaban mal. Así fue el partido. Y Colombia endeble en ataque. Vos no podés creer lo que es Colombia. Por eso la angustia y la preocupación de lo que tiene Colombia. Por eso digo, de los discretos, Paraguay, Colombia, Uruguay, Chile zafó un poco, aunque ayer perdió. Y Bolivia que otra vez faría. Bien. Sí, muy buen trabajo. De local, viene muy bien Bolivia. Sí, Bolivia es el que se metió allí. Por lo menos yo no lo tenía en los planes fechas atrás y hoy está ahí a 2 No estaba puntos. anotado en la Sí. pelea y se metió en la pelea por méritos propios. Y el gran Sí. ganador de la fecha fue Perú. Perú que saltó Sí. de estar fuera a estar allí peleando el Estaban penúltimo repechaje. en un momento, miraba la tabla, Exactamente. estaba ahí cerquita de Venezuela abajo, fue creciendo en base a victorias. Ahora, lo de Perú es una continuidad de lo que tenían antes. Y el crédito que se le dio al técnico. Sí, Sí. Porque lo podían haber reventado. Lo podían haber reventado. ¿Cómo te va, César Augusto? Buen día. Hola Arturo, buenos días. ¿Cómo están ustedes en Asunción? Igual que vos en Colombia. Mal, tristes y aburridos y con una situación complicada. Lo único que alienta en Colombia es que aunque antes de esta ronda eliminatoria Colombia era quinta, haciendo un punto de 6, ahora es cuarta y estaría clasificada directamente al Mundial. La suerte ha sido extraordinaria. ¿Qué es Colombia hoy cuando decís mal? Porque nosotros ya estábamos mal. Y aunque se puso aptitud ayer y se peleó de otra manera, estamos ahí, más afuera que adentro. ¿Qué es lo que más preocupa? ¿La carencia de gol, la conformación del equipo o la convicción que dejaron de tenerla, parece? Bueno, a ver Arturo, hoy aquí en Colombia hay un descontento, sobre todo con Reinaldo Rueda enorme. Incluso ayer en el estadio se escucharon gritos donde se pedía la salida de Reinaldo Rueda. Yo no estoy de acuerdo y creo que sería uno de los errores más grandes de todos sacar a Rueda en este momento de la selección Colombia y más estando cuarto en la clasificación. Pero Rueda ha escogido los jugadores que son. Creo que no han faltado grandes figuras, puede haber discusión en uno o en dos nombres, ya ha dado la oportunidad a jugadores nuevos, ayer incluyó en el segundo tiempo a 3 que debutaban, Cantillo, Chicho Arango y Diego Baloyes, que tuvo una oportunidad al minuto 95 y elevó. Pero el equipo no anda, el equipo no mete goles, el equipo no genera, el equipo tiene enormes problemas colectivos, no hay una idea de juego definida, y obviamente que todas las críticas recaen en Reinaldo Rueda, pero hay que advertir que hay varios jugadores en Colombia que no andan bien, que no están en un nivel importante en la selección Colombia, aunque en sus equipos son figuras, y eso ha atentado contra el rendimiento de la selección. Cuando se ve de esta manera, ¿qué pensás vos a Colombia? ¿Qué extrañás a Colombia? Ustedes tuvieron etapas brillantes. ¿Qué sentís vos con relación a nosotros? Ya sabemos lo que sentimos de lo nuestro. ¿Y vos qué sentís cuando ves jugar así? No, Arturo, yo siento que perdimos la característica más importante que tenía el fútbol de Colombia, que tal vez fue lo que quiso Berizzo en la selección de Paraguay, que es el manejo del balón, la generación
desde la creación colectiva, desde la elaboración. Esa unión entre defensores, volantes y defensores, que antes en Colombia era un concierto futbolístico, porque sabíamos tener la pelota. Hoy esta selección no tiene el balón, quiere hacer transiciones rápidas para tratar de llegar al gol y confunde la velocidad con la rapidez excesiva sin precisión y con el atropello en la parte de ataque. Aparte de eso, si un equipo se le para bien, como se le paró bien Paraguay ayer, al equipo colombiano le cuesta muchísimo, porque no hay elaboración. Ayer el técnico utilizó a James Rodríguez de titular, definitivamente no está ni física ni futbolísticamente, y en ese sentido también se han cometido errores. Pero extraño el manejo de la pelota, que fue nuestra gran virtud siempre. Sí, y nosotros que estamos en años en esto, César Augusto, supimos apreciar la selección colombiana. Y ayer parecía principiante frente al arco, volviendo a la falta de gol. Totalmente de acuerdo, y eso lo viene demostrando hace rato. Arturo, son 5 partidos sin meterla. El rendimiento de Colombia con Reinaldo Rueda en la eliminatoria es del 40%. Con el 40% no se logra en el fútbol nada en el mundo, pero increíblemente va cuarta en la clasificación, producto de que la mayoría de resultados se le han dado a su favor. Pero evidentemente, ayer Colombia en muchos aspectos parecía un equipo principiante que jugaba por primera vez en la eliminatoria. Sí, y uno entiende tus expresiones, y nosotros de afuera vimos hacia Colombia cuando supimos valorar otros tiempos de selecciones colombianas respetadas adentro y afuera. Me parece que hoy va perdiendo ese mismo respeto que supo imponer la selección colombiana. ¿Cómo viste a nuestra selección, César Augusto? La vi bien defensivamente, pero creo que la necesidad era distinta para haber planteado el partido con otra ambición. Yo entiendo que Barros Esqueloto acaba de llegar, que era su segundo partido, lo primero que tiene que afianzar es la parte defensiva, evitar que le hagan gol, y ayer lo cumplió, y yo creo que lo cumplió bien, porque la selección Colombia tuvo muy poquiticas aproximaciones a la portería de Anthony Silva, que no tuvo ninguna exigencia individual. Me parece que ahí Paraguay funcionó bien, pero esta Paraguay de hoy es distinta a una Paraguay que me gustaba antes, la del coraje, la de la presión, la del juego vertical potente, la del juego aéreo que era infalible en los momentos definitivos. Eso no le encuentro a la selección de Paraguay de hoy, y me parece que esa ambición faltó ayer para intentar ganar un partido que necesitaban ganar, porque en este momento, ganando los 4 últimos, es difícil llegar al campeonato del mundo. Sí, sacamos la misma conclusión, pero no está mal todavía pensar en que ganando los 4, pero así como está se hace muy difícil. César Augusto, un saludo al aire, gracias por esta atención, seguiremos charlando. Un saludo, Arturo, y claro, seguiremos hablando, y es cierto, matemáticamente todavía ganando los 4 puntos se puede clasificar, y más en una eliminatoria tan pobre futbolísticamente como la que estamos viviendo. Sí. Un abrazo. Adiós, totalmente de acuerdo. César Augusto Londoño. Pitch Nuggets, prácticos y deliciosos bocadillos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechucón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroca. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebellala Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Por qué lo sancionaron a Otto Hitch? La Conmebol acaba de comunicar que Andrés Cuña, árbitro ayer del partido Argentina-Uruguay, y Esteban Ostojich, árbitro VAR, quedan suspendidos por tiempo indeterminado para arbitrar torneos continentales. Dice la resolución, suspender a los árbitros Andrés Cuña, Esteban Ostojich, por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en las competiciones organizadas por la Conmebol. Notificar a Andrés Cuña y Esteban Ostojich, Wilson Ceneme, árbitro, o sea, presidente de árbitros, por la situación que sucedió el día de ayer en el Clásico. Hay un tremendo codazo que recibió el jugador de Brasil, que no advirtieron el árbitro ni los encargados del VAR, en este caso Ostojich, en el partido de ayer. ¿Y no vieron el empujón de Neymar a Tobar? Otra acción que está también allí. ¿Y pero no contempla, pues?
Esa no se No analiza. contempla, ahí le pechea. Sí. No contempla porque yo tenga que pechear a vos. Por lo menos para advertir, claro, no, esta es una jugada violenta de calificadora, pero de todas maneras... Wilmar SR Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subillana Casi, Arraitos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SR. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 400 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Pero balota. No, después vamos haciendo, matizando todo, campeonato, eliminatoria, seguimos con Olimpia, el tema ya le dimos, estamos hablando con Cardona 45 minutos, cuál es el presente de Olimpia, cómo va a ser, qué tipo de garantía va para ofrecer Olimpia ahora, no está Pedro Balota. ¿Y qué es lo que suena tanto? Si no quiere atender, no entiende, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? Y si no quiere atender, que no hable. ¿Qué? ¿Y después? Contigo, Gerardo. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cómo te va, Pedro? Hola, Arturo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo andás, Pedro Balota? Al pelo, siempre peleando en todos los frentes. Está bien, ayer estamos hablando con Miguel Cardona 45 minutos, estamos con la eliminatoria, Paraguay, vamos a Olimpia, campeonato, porque esto tiene un paréntesis hasta enero. Te vimos muy entusiasmado con Miguel Cardona, a los abrazos, respaldando lo que va a ser su gestión. ¿Cómo te sentís vos en esta nueva etapa del Olimpia? Bueno, yo creo que acá cambió un poco cambió bastante la película, ¿verdad? De lo que teníamos y donde ya no era para nada cómodo trabajar. Estamos con intenciones de hacer bien las cosas y eso me alienta a seguir adelante. No obstante, estamos tomando un Olimpia prácticamente en bancarrota, a trabajar, a ver hacia dónde podemos encaminar para salir de esta situación gravísima que tenemos. Pero esos son los desafíos que nos gustan a todos, ¿verdad? Poder sacarle al Olimpia del pozo, y si no, bueno, es consecuencia de algo que realmente se hizo mal, no solamente en los últimos tiempos, sino que hace un buen tiempo, y le estás dañando bastante al Olimpia. ¿Y cómo se cura la herida económica? Bueno, primero que nada hay que tratar de llegar a los niveles en donde podemos alcanzar, llegar a arreglar de vuelta, ¿verdad? Esta situación económica gravísima. Se habla mucho de la palabra unidos, y yo te agregaría algo: unidos pero no cómplices. Que todos los olimpistas tenemos que estar unidos y tenemos que pelear por un mismo fin. Dijiste buscar unidos, glorias para Pedro, el Olimpia. dijiste unidos, Sí. pero no cómplices. Sí. Ahondá más. Evidentemente que tenemos enfrente situaciones catastróficas y algo se tuvo que haber hecho mal. Y lo que tenemos que hacer es revisar lo que está mal y darle
la certeza y la transparencia a todos los olimpistas y al público en general. Lo que está mal, según se entiende por lo que decís, Pedro, es contratar jugadores, pagar lo que no se puede pagar, no rindieron como se esperaba en Olimpia, inversiones entre comillas que se hicieron desafortunadas. Existen un montón de cosas que en los últimos días salieron a yo creo que hay que verificar si realmente todas las decisiones que se tomaron corresponden a algo que patrimonialmente puede representar para el Olimpia una pérdida, o también contrataciones que no se pudieron haber hecho. Dijo Miguel Cardona, dijo Cardona, vamos a trabajar corporativamente, con incorporaciones, jugadores que se van ahí como un colegiado. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que la parte deportiva hay ya un plan establecido y el Olimpia va a trabajar en ese sentido. Lo ideal sería que la mayor parte del plantel pueda seguir y se hagan acuerdos honorables para todas las partes y el Olimpia pueda seguir su ritmo y pueda seguir con este plantel buscando de vuelta éxitos, no irnos para atrás. Con el corte administrativo que dijo ayer Miguel Cardona, que va a dar un mes, Olimpia va a transparentar en dónde está parado. Así tal cual, lo que estás diciendo es correcto. Lo que nosotros tenemos que buscar es un corte administrativo para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que hay a la fecha, ¿verdad?, de vuelta, y bueno, que todo el público y todos en general sepan de qué tiene el Olimpia y dónde estamos parados. Se nos vienen días nomás tenemos para resolver el caso de Erlis, que lo tenemos que resolver en forma urgente, de lo contrario podemos tener sanciones que pueden hasta incidir en la continuidad del Olimpia en su categoría. Apenas asumimos, esas son cuestiones que están en forma grave y hay que tomar decisiones. Dijo Miguel Cardona que hay olimpistas que van a colaborar con el pago. ¿Qué van a hacer, una colecta de qué tipo? Y todo lo que se puede hacer, Arturo, desde el punto de vista de salvar la Olimpia, no precisamente vamos a buscar donaciones, que el Olimpia pague lo que reciba de aporte de los socios, de los amigos, para salvar esta situación. ¿Tuviste un mano a mano con los vicepresidentes del Olimpia? ¿Te incluís en eso y con Cardona? ¿Mano a mano? Sí, correcto. ¿Y qué dijeron? Estuve mano a mano. ¿A qué te referís? ¿Perdón? ¿A qué te referís? Y que una cosa son miembros de la comisión directiva sin subestimar a ninguno de ellos, y otra cosa es lo que ponen la cara ya en el orden económico. Una interna, es cierto, no quiero meterme en la intromisión dirigencial, pero vos encargate de esto y vos encargate de esto y yo me encargo de eso, por ejemplo. Se está planificando precisamente eso. Yo creo que con el correr de los días, acordate que esto lo asumimos el lunes y es corto el tiempo entre la designación de cargo y cosas por el estilo. Eso no fue el tiempo, y a gestionarlo de Derlis es lo más urgente. Se gestionó lo del pago de salario, que ya se cumplió con los jugadores, en ese sentido que veníamos con un atraso muy grande. Eso lleva adelante y es un desgaste en el sentido de que hay cuestiones que nos hacen a poder planificar el futuro sin antes resolver lo urgente. Lo de Erlis es lo urgente ahora. ¿Cuántos días faltan y qué va a pasar con esa deuda reclamada por el Dinamo? Yo creo que el tiempo prácticamente se acabó. La deuda está en el orden de los 5,5 millones. Es lo que tenemos que poner inmediatamente. ¿Y cómo tienen? ¿Recurren banco, vos, Cardona, Pechi? ¿Cómo hacen?
Son 5 millones de dólares. No, pero ¿cómo hacen? ¿Van a hacer otro nuevo préstamo? ¿Quién es la garantía? ¿Cómo se hace con el aval? Digo, porque esto hay que cumplirlo, o si no se queda, o si no podría, y te pregunto a vos, allí dice Cardona, yo lo conozco. No queda de otra, hay que cumplir, hay que, ese dinero hay que fabricar, de donde sea y como sea. Olimpia va a fabricar ese dinero. Tenemos que buscar el aporte para poder hacer frente a esa deuda millonaria. 5 millones de dólares no vaya a la vuelta de la esquina, Arturo. Juntaron 2, decía Brunotti, faltan 3. No se juntó nada. No hay ni un peso partido por la mitad juntado. No hay nada, ¿verdad? No hay nada. Bueno, pero vos me decís, yo te digo, ¿por qué no dijiste antes? Y vos me podés decir, porque no me preguntaste antes, ¿verdad? Claro. Olimpia no tiene nada seco. Hoy no tiene nada. Nosotros acabamos de tomar y no hay absolutamente nada con respecto a ese tema. Porque Miguel había dicho que había como una colecta, se había alcanzado 2 millones y que no, justamente no alcanzaba. Cualquier aporte me parece que es importante, ya lo hubiese hecho y se hubiese ofrecido ese monto a los dueños del pase que están reclamando esta deuda. Bueno, seguiremos charlando, Pedro, o mucho queda todavía en el tema económico para ustedes. ¿Qué más quisieras agregar en esta charla, en esta nueva etapa del Olimpia, Pedro? Como, perdón, no te copié. ¿Qué genera en vos esta nueva etapa, digo? Y un desafío importante más. No es extraño para mí pasar por esta situación. Acordate que un tiempo atrás también pasamos por situación bastante crítica del Olimpia y salimos adelante. Y yo creo que de esta vamos a salir airosos. Bueno, son 55 millones, ayer hablamos de dólares con Manuel Ferreira, que es el asesor económico del Olimpia, y agregaba otros gastos institucionales, haciendo la cantidad que llegase a fin de año, teniendo ya un presupuesto anual como institución de gasto, Pedro. Sí, tal cual. Es una barbaridad, la verdad. Una barbaridad. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo. Chao. Pedro Balota, vicepresidente segundo de Olimpia. Con MediLife comenzó el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Niño. Las suspensiones de Otto Hitch, de Cuña, Roberto Tovar, suspendido de forma indefinida igualmente por Conmebol tras su actuación en el último duelo Brasil-Colombia del jueves pasado y el cara a cara con Neymar. Sí, le marcan varias situaciones a él, porque en el informe habla de la acción de Neymar justamente, minuto 7, minuto 26, uso ilegal del brazo de Juan Cuadrado, minuto 74, acción antideportiva de Neymar. 3 acciones implican en este caso la sanción para Roberto Tovar. ¿Desprogramado? Sí. Desprogramado. Y bueno. Maratón Jam en Tupí. Hasta el sábado vas a tener descuentos increíbles en productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyel, esquina Músicos del Chaco. De 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y no te olvides que todas tus compras participan del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022. La gente sabe. Alberto Quemo no. No, es que para hablar con él, ayer estaba en su Twitter de todo, yo leí su Twitter de él. ¿Vos leíste de Gerardo? ¿Y dónde está Alberto Quemo? ¿O querés que yo le llame acá? ¿Por qué no atiende? Ahí está sonando el teléfono, ¿qué pasa? ¿Está? Estamos el tema de Balota, los 2 millones no, dice, no está esa plata, el tema de Derli, a contar los 5 millones de Derli. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Andas bien? Y trato de andar bien, por la selección me hace pensar otras cosas.
virtualmente eliminados. Ayer leí tu Twitter, ¿no? Paraguay-Uruguay el 27 de enero, Uruguay 1 punto de 15, Paraguay 2 de 15. Andamos como la mierda, Alberto. Bueno, sí, la verdad que sí. Estamos al aire, ¿verdad, Arturo? Sí, perdón, dije, sí, al aire. Usé el término fuerte, pido disculpas, al aire. Bueno, correcto, sí. Yo te diría que acá hay muchas novedades. Al llegar a las 4 de la mañana, aproximadamente la selección a Montevideo, había mucha intención de hoy mismo hacer una reunión hay una reunión del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y la intención era cesarlo hoy mismo al técnico de la selección uruguaya. Al paso de las horas, esta decisión ha sido no cambiada, sino reestudiada. Cuando te digo reestudiada, no quiere decir que esto no se produzca más adelante. Hoy Uruguay está en el 7º lugar, comparte, digamos, el puntaje que tiene el 6º lugar de Chile, y está a 1 punto de Perú y de Colombia. Quiere decir que las distancias de Uruguay respecto al 4º lugar clasificatorio no son lejanas. El tema es que a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol no les gustó para nada las declaraciones del técnico de la selección uruguaya, en el sentido de que ahí no lo puede sacar así nomás por todo lo que dio, y decir que algunas declaraciones que no fueron felices y que fueron tomadas como arrogantes por parte del técnico de la selección uruguaya. Por otra parte, hay versiones que los jugadores, y esto es normal en la altura de La Paz, por lo pronto para los uruguayos, cuando terminó el partido algunos entraron vomitando, otros entramos con problemas estomacales, muchos se sentían mal, o sea que la altura provocó un gran problema. Pero yo creo que el tema de Uruguay no solamente se limita a la derrota de ayer, que también tiene que ver, fíjate vos, en el partido anterior contra Argentina tuvo que ver con un error del Piqueré, y ayer el primer gol, cuando Uruguay estaba dominando, lo tiene el arquero Muslera, y entonces acá hay mucha bronca en cuanto a la gente, ¿no? Y por otra parte, el equipo no es que venga mal del partido de ayer. Como vos bien dijiste, en los últimos 15 puntos hizo 1, y le han hecho 11 goles y ha hecho 1 en los últimos 5 partidos. Ese es el gran descontento y la posibilidad de que, no te digo hoy, pero que en los próximos días pueda haber alguna novedad respecto de un cambio de timón técnico en Uruguay. Yo te seguía vos y a Martín cuando estábamos con el tema y charlábamos, Alberto, cuando estaba para dejar el cargo el maestro Tavares, y me decía vos y me decía Martín, no te apures, incluso con un mensaje a Diego, que esto puede cambiar. Y fue así, porque los jugadores, en su momento seguramente le dijeron a los dirigentes, queremos respaldar al técnico. ¿Cómo toman los jugadores o los referentes cuando Tavares dice, no, yo no voy a renunciar? ¿Cómo puede ser esa posición de un técnico que no quiere dejar el cargo? Y habla mucho de la historia. Bueno, te escucho. Sí, te digo, hoy cuando arribó Uruguay, nosotros teníamos las cámaras del canal y los periodistas estaban todos esperándolo. Ninguna parte quiso hacer declaraciones, ni los dirigentes, ni los jugadores, ni el técnico. Hay un silencio estampa. Todo lo que yo te puedo contar es investigación pura de nuestros periodistas. Te digo que el ambiente hoy, al llegar al aeropuerto internacional de Carrasco, de parte de la dirigencia mayor de la Asociación Uruguaya de Fútbol, era cesar inmediatamente al técnico una vez concluida una reunión que se va a llevar a cabo a la hora 17. Tengo entendido, te repito, que hoy no se va a cesar, sino que se va a tomar un tiempo de estudio dentro de un panorama que no es bueno para el técnico. En cuanto a lo que vos me preguntás, el apoyo de los jugadores, es cierto que hubo apoyo de los jugadores al técnico de la selección nacional en el momento que 4 de 5 miembros de los dirigentes uruguayos querían cesarlo y uno no. Entonces los otros 4 dijeron, lo vamos a mantener, porque el técnico le dijo, yo he ganado en todas las eliminatorias, no me pueden sacar ahora. Y tiene razón el técnico. Entonces los dirigentes dijeron, bueno, le vamos a dar esta oportunidad, pero con esto, esta gota derramó el vaso, y ahora acá la bronca es muy grande de parte de la gente que ya se ve eliminada. Yo no me veo eliminado. Tavares ha sido un hombre con mucha suerte, pero creo que en estos momentos está perdiendo un poco la brújula respecto a ese dominio que tenía con los jugadores. Y no te olvides que de los jugadores de Tavares, o sea, cuando te digo los jugadores de Tavares son los que han iniciado ciclos con Tavares, queda Muslera, que ayer tuvo una noche fatal, queda Godín, queda Cáceres y queda Suárez, mayoritariamente. Los otros son muchachos más jóvenes
que se fueron integrando y que no es lo mismo que tener, por ejemplo, como en otra época, a muchos más jugadores iniciados con él. O sea que la situación de los jugadores cambia y esto puede tener un revés importante, inclusive hasta puede terminar el ciclo de algunos jugadores en la selección. Bueno, esto va a tener su repercusión en la conducción, es decir, de la decisión del técnico en la repercusión con relación al plantel. ¿Es Diego Aguirre el candidato uno a reemplazarlo en caso que hoy se tome la decisión de decir hasta aquí llegó Tavares? Según la información que yo tengo, o sea, el nombre, acá hay tres nombres, ¿no? Uno es Aguirre, otro es Coito, que acaba de ser despedido de la selección de Honduras, y el otro es Almada, que está dirigiendo en México al Santos Laguna. O sea, está dirigiendo al equipo mexicano y con buen suceso, un técnico espectacular. Esos son los tres nombres de los cuales se han hablado. Según la investigación hecha por nosotros, habría algún nombre más, pero además no hay que olvidarse una cosa: la primera intención de la Asociación Uruguay de Fútbol no es contratar un técnico a largo plazo, y estos tres nombres que te he dicho son técnicos que no van a querer agarrar hasta el final de la eliminatoria para poder quedar eliminado en 3 partidos, o clasificarse en 3 partidos, en 4 partidos que quedan. Entonces quizás, digo, no tengo información explícita y concreta sobre esto. La Asociación Uruguaya de Fútbol busque en algún veterano, director técnico, alguien de experiencia en mundiales, que se haga cargo hasta la finalización de estas eliminatorias. Por eso, si bien esos nombres han estado en el candelero, yo no me animaría a decir que esos ya son los nombres candidatos para ocupar el cargo en este momento. Bueno, aquí la situación, Alberto, estamos con el colega Alberto Kessman, está contando vos lo que es Uruguay hoy. Aquí es fácil descifrar lo que es Paraguay hoy. Ustedes mejor posicionados en la tabla y nosotros que dependientes de un milagro, no sé, ¿qué podría pasar para que Paraguay vaya al repechaje, que sería una chance de pelear una ubicación para la Copa del Mundo? Después de lo que ayer hizo Paraguay, aptitud, demostró coraje, demostró entrega, pero aún le falta el fútbol que estamos esperando todos. Alberto, pendiente al próximo año en Defensores del Chaco para el partido entre Uruguay y Paraguay, y había que ver si para entonces Uruguay presenta el nuevo técnico o no. Yo te diría que esta decisión del técnico de Uruguay se va a tomar antes de fin de mes. Antes de fin de mes, bastante antes de fin de mes, va a haber notificación de si sigue Tavares o si es cambiado Tavares. La intención, te repito, de esta madrugada era concretamente sacarlo. La intención posterior era estudiar. Cuando se habla de estudiar, se habla que están las dos posibilidades. Yo me inclino más a que podría ser movido de la selección en virtud del relacionamiento que hoy tiene Tavares con los dirigentes, que en estos momentos no es tan bueno como en la reunión anterior. Nada más que eso, hasta ahí puedo llegar. Es decir, dándole las gracias a Tavares por todo lo que hizo en Uruguay. Exactamente. Alberto, mi cariño, un saludo al aire para Martín, para toda la familia. Gracias por este tiempo, Alberto, muy amable. Igualmente, un abrazo grande para todos ustedes. Alberto, ¿qué? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y ampliatina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito, cabal y panal en un solo lugar? Descarga Dimo en la Play Store accediendo a dimo.com.py y acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperar multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entera de los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Bueno, vamos a ver si después hablamos con Carlos Víctor Morales, colega ecuatoriano, que es Ecuador está ahí.
a la vuelta de la esquina. ¿Cómo te va, mi querido Alberto? Arturo, qué gusto de saludarte. Te diría bien, pero no es el caso, porque lamentablemente Chile ayer dejó escapar puntos fundamentales de cara a la clasificación. Estaba la situación para Chile, no es que se subestimó a Ecuador, pero como venía embalado, como se dice Chile, ¿se le dio un crédito de más? ¿O qué pensás vos, Alberto, y la actuación descalificadora al poner ese tipo de arriba la pierna de Arturo Vidal? A ver, te escuchamos a vos, Alberto. Sí, mira, yo creo que en ningún caso se le subestima a la selección ecuatoriana, sabiendo de que la selección ecuatoriana viene bien, es una selección física, es una selección que tiene mucho talento joven. Recordemos que el promedio de edad es de 26.4 años, acaso es la más joven del continente. Ahora bien, fue un partido atípico, fue un partido desgraciado, fue un partido del terror, terrorífico, de verdad, para la selección chilena. Con la expulsión de Arturo Vidal, que a nosotros desde la cabina nos parece, y después viendo las imágenes, que Arturo va mirando la pelota, claro, es para expulsión, quiero dejar claro eso porque de acuerdo al reglamento, efectivamente es para expulsión. Ahora, la intención de Arturo no es golpear al rival, claro, él iba a ir de cabeza, incluso da una declaración después del partido, que él iba a ir a conectar de cabeza, pero como ve que la pelota vino un tanto alta, él levanta prácticamente de manera instintiva la pierna y claro, y da de lleno con el defensor ecuatoriano lamentablemente, pero él no lo ve porque él gira y claramente contacta al ecuatoriano. Ahora, ¿es para expulsión? Sí, está correctamente expulsado, hay que recalcar aquello. Es indefendible lo que hace Arturo Vidal en ese sentido, bajo ese contexto, pero insisto, él no ve al jugador ecuatoriano. Y después, la pesadilla continúa con la lesión de Eugenio Mena por la banda de la izquierda, más allá que Gabriel Suazo entró muy bien, pero ya no era lo mismo porque estábamos con 10 elementos, también Alexis Sánchez se lesiona. Pasó todo lo que no tenía que pasar, Arturo, pasó todo lo que uno no presagiaba que podía pasar. Se sabía que Ecuador es una selección fuerte, física, que no era muy fácil entrarle en línea defensiva, pero también hubieron cosas externas como por ejemplo la expulsión, y anexas, digo bien, la expulsión y las lesiones de Mena y Alexis Sánchez respectivamente. ¿En qué cambia hoy el panorama con lo que estás hablando vos de actuación terrorífica, estás diciendo? Es decir, de un partido terrorífico según entendí. ¿Qué pasa después de esto? Porque venían bien motivados. ¿Qué pasa? ¿Cómo se absorbe esto? Bueno, ahí los jugadores decían que hay que dar vuelta a la página y pensar ya en Argentina. Argentina se le piensa llevar a la altura de Calama, por ejemplo. Es una posibilidad que incluso yo ayer entrevistaba ahí en un mano a mano a Gary Medel y me señalaba que es una opción válida, que se ha comentado ya en el interior del plantel, que ellos ven con muy buenos ojos llevar a Argentina y sacar partido también de esa manera, ¿no es cierto?, frente a una escuadra albiceleste que le complica mucho el tema de la altura. Ahora bien, son 2.400 metros sobre el nivel del mar, haciendo la comparativa a La Paz, que son más de 3.500 aproximadamente. Entonces, pero bueno, hay que buscar todas las estrategias, los beneficios para la selección chilena, pero más allá de que se le lleve a la altura, todo aquello, Argentina es una selección de mucho cuidado, y después Chile tiene que ir a jugar a Bolivia. A Chile le va, entre comillas, bien en la altura de La Paz, pero Bolivia viene también embalado, por decirlo de alguna manera, viene con la moral en alto, con el triunfo del día de ayer frente a Uruguay, nada más y nada menos. Así que le viene un pack complicado, un pack clasificatorio complicado a la selección chilena el próximo, que es con Argentina en condición de local y con Bolivia en condición de visitante. Creo que resta ganar los 6 puntos, así de simple. Bueno, y Tobar, el árbitro chileno, separado. Sí, exactamente. Y a propósito de arbitraje, ayer conversaba con Javier Castrilli, que es el encargado del arbitraje chileno. Él también hacía alusión acerca de la patada de Vidal que estaba ajustada al reglamento como para expulsarlo. Yo comparto plenamente aquello. Pero el arbitraje chileno, según señala, que está pasando complicaciones, que tiene muchas falencias. Me imagino que no solamente el chileno, sino que a nivel sudamericano el arbitraje no está pasando por un buen momento. Así que tiene que hacer mucha tarea Javier Castrilli, mucho trabajo en torno a los árbitros chilenos, en torno al arbitraje chileno, entre ellos Roberto Tobar, que para muchos, inclusive para él, estaba considerado como uno de los 3 mejores del continente. Bueno, Alberto, seguiremos charlando de Chile, hablamos con Alberto Quema de Uruguay, lo hicimos con César Augusto Londoño de Colombia, vamos a hablar ahora en instantes seguramente con Carlos Víctor Morales, si nos puede atender en Ecuador, donde está ahí cómodo, tercero, la selección ecuatoriana, Alberto, un saludo al aire, gracias por tu tiempo.
Un gran abrazo, Arturo, que estén bien, un placer como siempre. Gracias, mi querido Alberto López, el trovador en línea. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o llamando al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas. Por eso te recomiendan la ladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu 0 kilómetro del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería, el mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Bueno, nos atiende Carlos Víctor Morales. Ecuador no estaba en tu pensamiento, vos no figuraba Ecuador. ¿Y vos qué le diste porcentaje a Ecuador o Chile? Chile. ¿Vos? Chile 70-30. Yo di empate. Carlos Víctor Morales, ¿cómo te va, Carlos Víctor? Carlos Víctor. Hola, Arturo, buen día. ¿Me escuchás bien, Carlos Víctor? Si me están escuchando claro, porque estoy en un punto muy congestionado. La telefónica no es tan buena, por eso hago la... Bueno, vamos a tratar de tener mejor sintonía, porque queríamos tu opinión, Carlos Víctor Morales. Quiero que comprenda que estamos al aire, la comunicación no es buena. A ver si podemos ver por WhatsApp o qué sistema, con Carlos Víctor Morales. Lactolanda ha obtenido el ranking de marcas 2021 en las categorías leche y yogur como la marca preferida. Además ha obtenido el Top of Mind y el galardón de exportador del año. En el rubro lácteos, Lactolanda, la marca número 1, la más consumida del país. Farmacias Catedral de Gastavos, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidad humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. ¿Cómo te va, Carlos Víctor? Ahora sí, ¿cómo andás, mi querido Carlos Víctor Morales? ¿Cómo andás? Arturo, qué gusto saludarte, un gran abrazo a la distancia, el placer de poderte escuchar, de sentirte bien en estos tiempos tan complicados por temas sanitarios, pero bueno, el gusto de saludarte, Arturo, y bueno, acá en Ecuador con una alegría enorme porque la selección de Ecuador sigue dando pasos en firme para lograr su clasificación al Mundial. Ayer se logró una victoria muy importante ante Chile. La estadística era muy cruel con nosotros, decía que nunca se le había ganado a Chile en tierra chilena, pero ayer se logró ese importante triunfo y me parece que las posibilidades de Ecuador de llegar al Mundial están cada vez más firmes y más grandes. Claro, Carlos Víctor, y siempre es muy grato escucharte a vos. Dicho sea de paso, te sigo a través de las redes y tu gestión magnífica en Ecuador. ¿Vos pensabas, Carlos Víctor, que en esta posición estaba Ecuador? Que se está ahí cerquita, después de Brasil y Argentina. Te imaginas cómo se están trenzando Paraguay, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, y ustedes se fueron, Carlos Víctor, arriba. Sí, totalmente, Arturo. La tabla está ahí y la tabla no nos deja mentir. Pero si uno hace o si se anima a escribir el libro de esta eliminatoria, se va a encontrar que esta, creo, es, Arturo, la eliminatoria más irregular y de mayores altibajos de los últimos tiempos. Porque es cierto que Ecuador está ahí por méritos propios, consiguió los resultados que lo tienen en esa posición, 7 puntos afuera le ganó a Bolivia, afuera le ganó a Chile, afuera empató con Colombia, más sumado a los partidos, a los puntos ganados como local perdió con Perú, como local empató con Chile. Entonces, y así lo pongo como ejemplo a Ecuador, que es mi selección de mi país, pero te aseguro, Arturo, que es el mismo ejemplo que tienen otras selecciones de otros países, vaivenes y altibajos. El tema es que Ecuador sí se pudo reponer y otras selecciones en cambio no se pudieron reponer, y eso marca hasta cierto punto un punto a favor del director técnico Gustavo Alfaro, que supo ir encontrando partido a partido respuestas para conseguir el resultado que se buscaba,
porque el funcionamiento de Ecuador todavía acá, los que nos ponemos muy exquisitos y muy puntuales, todavía le encontramos deficiencias, algunas situaciones que no convencen, pero los resultados se van dando, y ahí quiero reconocer que el mérito que tiene el director técnico es haber llegado con puesta de mano, porque el proyecto de Ecuador este año tenía como cabeza a Jordi Cruyff. Eso se cayó, eso fracasó, hubo que buscar técnico de emergencia, apareció el nombre de Alfaro. Alfaro se lanzó al ruedo para hacer camino al andar porque no tuvo un solo partido de preparación, sino arrancó con eliminatorias. A lo largo de las eliminatorias habrá tenido 2 choques amistosos, es mucho, y el resto es sobre la marcha mismo convocar, jugar y competir, y en plena competencia corregir. Y resulta que las cosas se le han dado, como por ejemplo el partido de anoche, conseguir un gol antes de los 10 minutos, un muy buen gol por cierto, y antes de los 15 expulsado a Arturo Vidal, que es eje del mediocampo de Chile. Antes de los 30, 2 jugadores lesionados, uno de ellos Alexis Sánchez. O sea, se sumaron en el contexto o en el escenario algunas situaciones que Ecuador sí las aprovechó, y ahí viene el mérito de Ecuador. Lo que el partido, porque un partido te ofrece eso y muchas cosas te puso, Ecuador lo aprovechó y terminó ganando de manera muy clara y con muchísima superioridad a la selección de Chile, Arturo. Ahora, Carlos Víctor, los técnicos se están pasando etapas, turbulencias, tuvo la suya, Gustavo Alfaro también. Posteriormente eso se fue equilibrando con los resultados y hoy está cerca de lograr el objetivo de estar en Qatar, que va a ser de lograr el 4º Mundial de Ecuador, 2002, 2006, 2014 y este Mundial que está cerquita. Qué lindas sensaciones deben tener ustedes sabiendo que están ahí, tercero, y que el resto se está trenzando, como te decía Carlos Víctor. Totalmente, Arturo. De nuestros cálculos está sumar 3 puntos más. Con 3 puntos más estamos en el Mundial. Por lo menos hoy, te digo así, a lo mejor me aventuro demasiado, hoy tenemos el 4º lugar asegurado, me parece, tal como está la proyección, pero con 3 más lo vamos a asegurar, y creo que ese tercer lugar se podría mantener, porque esa es la tendencia que al momento tenemos, con un agregado, Arturo. Si miran la tabla, detrás de Ecuador, los equipos que vienen hacia abajo, todos tienen promedio de gol negativo. Ecuador tiene más 10, y a veces esos gol diferencia tan grandes, porque el más 10 es una considerable cantidad, equivale casi a un punto más, lo que haría mucho más sólida la posibilidad de Ecuador de llegar al Mundial. Mira que las cosas no se dan por casualidad. Yo sí creo que cuando hay un orden que viene desde arriba, las cosas resultan. Argentina sigue con el mismo técnico que arrancó la eliminatoria, Scaloni, Brasil con el mismo Tite, Ecuador arrancó con Alfaro. Los que estaban abajo y que han repuntado, mantiene Bolivia Farías, mantiene Perú a Gareca, y los que están en el pelotón de en medio son todos los que cambiaron técnico en el camino y que las cosas no se le venían dando, excepto Uruguay, que entiendo morirá en la suya con el maestro Tavares, y la generación dorada de Uruguay toca fondo, lo propio la generación dorada de Chile, pero son las cosas que nos ha regalado esta irregular eliminatoria, en la que, muy aparte de los resultados y situaciones que te conversaba y compartía, la pandemia también fue un imponderable que hizo que esta eliminatoria sea distinta a las otras, Arturo. Bueno, Carlos Víctor, muchísimas gracias, y dejé de no mencionar Perú, es cierto, a Bolivia, que están peleando y están al acecho, y es verdad. Carlos Víctor, mi cariño para vos, para la familia, un saludo al aire. Gracias, mi querido Carlos Víctor, por este tiempo. Arturo, como siempre, el gusto de compartir contigo, con tu audiencia, tantos años, tanta experiencia, tanto fútbol que venimos acumulando. Algo aprendemos y algo podemos siempre compartir. Un gran abrazo para ti. Gracias, muy amable. Carlos Víctor Morales, desde Ecuador. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo, Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay.
Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa en el sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compra desde la web. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 437.000, el WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo ICA. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce, materiales de construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. Teléfono 292-784 y 0992-207-822. Está hablando con Julio Juan ayer, Gustavito, cuando salía. Me dijo que va a haber un solo partido, está escuchando, para el repechaje, no ida y vuelta. Y todavía no se definió con quién va a jugar, ni con Cacao ni Sudamérica. No se sabe. Antes se enfrentaban entre... Ahora no hay nada todavía. Sí, antes se sorteaba antes de que empiecen las eliminatorias. Y ahora no. Ahora no. Me decía Julio Juan que podría ser un único partido. Y este se puede productor en campo neutral. Esto puede ser producto de la pandemia también. Sí. Fíjate vos lo que pasó ayer. En Ámsterdam, estamos hablando de Holanda, que sin público, y que se dejen de joder acá, en el buen sentido de la palabra, no subestimemos. En el Alto Paraná, el 95 o 90% ya están gente en terapia, en los sanatorios, en el centro médico, están ocupados el 90%, y ayer se jugó sin público, el partido de Países Bajos, sin público, y estamos hablando de un país de primer mundo, no estamos hablando sin público. Dicho sea de paso. ¿Qué quería decir la selección, Pancho? ¿Reacción tardía? No, ¿qué te gustó y qué no? Ayer al Recordman le gustó, al niño le gustó el primer tiempo. El primer tiempo me gustó. El Recordman valoró y ayer le felicité al Recordman porque por algo el Recordman y sabe, que me disculpen Víctor, Niño y vos, pero ayer eso dijo Caniza, le preguntamos qué te gustaría, y espero no te moleste Víctor, ni Jorge ni vos, Pancho, pero por algo que dijo el Recordman, tienen que arrancar Zamudio y González. Y arrancaron los dos. Es decir, el mismo criterio de Barro que el otro. Y lucharon los dos y pelearon los dos. Sí, es que rescatamos el agua pesa los dos. Roja también pediste, Roja también. Solo que en esa posición no te vayan a esperar un ratito. Pues cierto, pediste por Roja. Pero Roja... Pero por izquierda, creería. No por la derecha. ¿Qué es lo que le acabo de agregar a Denis? ¿Qué es lo que querés decir? Roca también. Roja también, sí. Pero Roca pues venía jugando. Venía jugando y lo hizo bien. Disculpame. Es que pensamos que iba a no jugar Rojas. Yo no quiero ir contra Denis Caniza, pero a mí no me gustaron ni Matías Rojas ni Brian Zamudio. Viste como y a mí me gustó Brian porque Brian sí, para mí peleó. Pero Brian es lo que es que a mí me gustaba. Pero yo le entiendo a Denis Caniza. Voy a ser tu abogado defensor. Denis cuando dice este es un partido de temperamento y de carácter, se entiende lo que quise decir, lo que quiso decir. Fuerza, vamos a meter eso vamos a meter, fuerza, que finalmente, como sabe Denis, que es lo que impresiona a quien ve. Cuando vos tenés entrega y no compromiso, vos valorás la entrega. Vos podés ser un crack de ganado. Y yo te digo, ahí está la puerta de salida. Tu talento metete, si soy yo, sos un crack de ganado, no sirve. El crack de ganado no sirve ni para el grupo, ni para vos, ni para vos mismo. Ayer lo que se buscaba era eso, porque el partido contra Chile se vio desidia. En mi opinión, vos estás equivocado, vos podés ser un crack, pero no. ¿Qué es lo que se le reclama a Colombia? Eso.
No tiene final por eso. Todo riqueza técnica, Jaime, un taco y después. No. Y ayer lo que se le pedía a Paraguay era carácter y temperamento nomás. Si no va a mejorar lo que ya hicimos. Paraguay ya fracasó. Si vamos a ir en los términos reales. Es un equipo que no llegó. Pero entonces se pedía un poco Claro, más nomás. lo que Y no es- podés con y fútbol, ponerlo con... No le vaya más a pedir a nadie eso. ¿A quién le va a pedir? Y no, y Todo esto es lo que hay. Hermano, Esto es lo que tenés. ¿a qué más? Y Y estuvo bien de Nicanisa con él ayer. Carlos González. Es lo que él es nomás. Más no le vaya a pedir. sí, pero con lo que el partido que jugó ayer me terminó a mí por confirmar, de decir, para mí tiene que ser el 9 titular. Para mí es más que Tony. Sí, González. Más que luchó Tony. mucho más que Tony. Yo quería que Eso juegue nomás, Víctor. ahí Esa- arriba. Víctor Eso usó sí. la palabra, luchó. Sí, ¿Y qué es lo mucho que más. vos querés? Lucha. Por eso a mí, es decir, que fue Paraguay no fue una decepción ayer. Lo que tiene que estar decepcionados son los colombianos. Claro. Ellos tienen que estar decepcionados, profundamente decepcionados de no saber patear al arco, de no acertar el arco. Golpe de cabeza que dan de masita. Dicho sea de paso para Colombia, que me acordaba de Colombia de viejo tiempo. ¿Y después? Quería corregir un poco algo, Arturo. No, yo quería que juegue González con Zamudio arriba, dos delanteros. No Zamudio jugando de volante por izquierda. Volante por izquierda, sí. Ese es lo que muy yo... bien, esa es la Claro, aclaración. dos arriba y Y con... en un momento para mí que el cambio era amarilla por otro jugador para probar un poco con dos Claro, puntas. poner Porque dos teníamos que puntas, no ganar. perdemos nada con eso. jugar con dos Y puntas. faltaban No, un cuánto, solo 20 delantero. minutos y otra vez Coincido. hizo 9 por 9 y al final no pasó nada. Y tuvimos pelota parada y no aprovechamos también. Escuché opiniones dispares sobre Cuba. Para mí Cuba se ordenó un poquito más después de la amarilla. Jugó condicionado, es cierto. Pero con todo eso, para mí, Lucena es más que Cubas. Para mí Y el- Lucena le puede dar más de lo que le da Cuba. Discrepo con vos. No se trata de medir la calidad del jugador, sino la función que cumplió. Ayer yo he visto un Cubas que para los muchachos no llega a la antipatía que se ganó Gastón Jiménez, ¿verdad? Pero Cuba lo puso estratégicamente ahí. Sí, para mí fue lo- correcto el partido. de Lo que Cuba. yo he visto Sí. en Cuba fue, vos vas a jugar acá. Mirándote a la cara le habrá dicho a lo que el otro. Y de ahí no te vas a mover, te guste o no te guste. Y así cumplió. Y Pancho, Lucena tiene un despliegue mucho mayor. Vos Lucena tenés que hacer un lazo y decirle, niño, tiro para acá seguro. Yo a Lucena lo hubiera puesto por Villasanti. Para mí Villasanti ayer Villasanti estuvo ayer, flojo. en los No, dos por partidos. eso, Fueron como los dos decía- partidos más flojos de sí. Villasanti de la selección, el contra Chile Sí. y contra Colombia. Como decía Arturo, no llega a la antipatía de Gastón Jiménez No, el tema de Cubas, no. pero se evalúa de manera diferente a Cubas, porque Cubas fue expulsado y más o menos como que jugó un desastre. Y No. en realidad Villasanti me parece que ¿Puedo estuvo mucho más aportar flojo que algo Cuba. para ese puesto en el siguiente combo? Rivero tiene que estar. Volante central. Cristian Rivero. Sí. Para mí. Sí, Sí. sí. Va a ayudar Y muchísimo. ayer le dijo a Cuba, no te vas a mover de ahí. Yo le invito a ver el video, porque me pone cara de incrédulo Pancho, no cree lo que le digo. Fíjate el trabajo de Cuba. ¿Dónde se movió y cómo se movió? Acá va a jugar ahí. Y ahí jugó. Entonces los perros, ¿quieren otra cosa? Ahí va a jugar. Y ahí jugó. Podés graficar el partido, cómo se movió. Y estoy también, el Villasanti no está ya. Y es un puesto estratégico Sí. muy importante. Ayer Es que no no tenemos agarraba esa nadie posición. ayer. No, Como es un- tenemos como para un esa medima- posición. Como es un medicampo complementado. Es el interno por derecha, no y, tenemos. Y Villasanti viene y está, entonces Cuba es el que no. Pues no sé, no, que no. Por eso nomás. Y, Pero ¿por nos qué falta- pero con ¿por qué tres se notaba mediocampistas. más ayer que Villasanti no estaba bien? Porque el otro volante central era Almirón y Almirón no tiene esa marca rigurosa. Sí. Entonces, al perder la pelota, quedaba defendiendo solo Cubas y no le quedaban muchas alternativas. Tuvo que cortar con falta, fue amonestado temprano. Por eso es que se dio esa clase de partido. Y se vio muy limitado Cubas en esa situación. Ante los errores de los compañeros, Balbuena también arrancó bien. Arrancó algo Sí, lento, pero como después que le para mí costó. fue- Después sí, pero le costó arrancar. Y ahí Le costó dijimos arrancar. nosotros, ¿por qué no al derete, verdad? Sí, porque no al derecho. Que O sea, extrañamente cuando, no cuando tiene Balbuena minutos. comienza así, vos creo que llegaste a decir, niño, Al Derete, en ¿por las qué no al dos- derete? en las dos funciones te puede funcionar, de lateral, De lateral. como también de central. En un momento pensé que era él, pero ¿por qué nuevamente y rápidamente? Porque Barrio Esqueloto le conoce más a Martínez. Vive mirando el fútbol argentino Martínez. Alguien que le ponga cable y que mire los partidos del fútbol español también a Barrio Esqueloto. No todo gira hacia el Pero le fútbol puso a argentino Cobane. a Barrio Esqueloto.
No, pero están mirando mucho hacia el fútbol argentino. Míralo más al derete, mira un poquitito el torneo local. Hay un Cristian Riveros, no es un nene, ya tiene su edad, pero te puede dar una mano en el medio campo, Guillermo, para lo que viene, principalmente carácter en el medio campo, a lo que nos está faltando. Y mira un poquitito más del torneo local, el momento de los jugadores. ¿Qué harías vos si yo te digo, niño, quedan 4? Sirve de fogueo que yo te diga, depende del primero el resto. Por si Paraguay no suma, yo estoy de acuerdo con Denny, si Paraguay no suma, compañeros, y quedó fuera, yo haría estos 3 últimos, ya con un fogueo de la gran puta. Y ya voy entendiendo, porque ¿de qué te sirve estar con los que ya no están? Claro, ¿de qué te sirve llamarlo un Rivero si es que por ahí ya no hay en la Copa del Mundo? Si es que no tiro la toalla hasta que no estemos muertos. No, claro. Yo no tiro la toalla hasta que estemos muertos. Totalmente. Voy con todo para este combo. Y es más, si le podemos amargar a Uruguay, a Ecuador, así como vinieron, vamos a amargarlo, vamos a amargarlo. Pero si vos ganás con Uruguay, no va a No, niño, estamos con vos. El tema es que que podemos retirarnos. Si nos retiramos y no nos vamos a esperar. Niño, te está poniendo nervioso. Yo estoy de acuerdo con él. Porque Paraguay matemáticamente... Ahora, lastimosamente en ese momento de la situación no vamos a tener campeonato. Justo termina, allí es la parte donde no, ese es un detalle no menor para la lista de 27 de enero. A todos, salvo los que estén en Europa, que vengan jugando allí. Ya va a estar la pretemporada que no estoy primera acá. Por eso. Pero todavía no va a empezar, todavía no va a empezar. No, ya sé. Ahí es la parte donde no me gusta mucho la fecha de enero, pero bueno, ya están hecho así está hecho así el calendario. Esa es la parte de la complicación, de cómo nos va a agarrar futbolísticamente a varios de los jugadores individualmente la situación y principalmente lo del plano local. Ese es un detalle no menor. Razón, están en desventaja en el plano local. Y hay que preguntar cómo está el campeonato en Chile, cómo va a estar el campeonato en Uruguay, cómo va a estar el campeonato en otros países. Allí el 90% son de afuera. Sí, está bien, yo digo a lo que dice Denis dice que el técnico también tiene que usar jugadores de la casa. Tiene que usar. Pero aquí el niño lo que te está diciendo Denis central es que no va a haber campeonato. Justo no hay campeonato. Entonces Denis va a tener que pensar y decir, Denis Caniza, bueno, ¿cómo se hace con jugadores? Denis lo que reclama es jugadores del plano local ya. También. Es lo que yo entiendo. Un recambio total de jugadores. Y me gustaría que en ese momento los Romeros ya tengan equipo, porque si no... También, si no tiene equipo no pueden estar estar convocados. los Romeros, yo mismo le banqué a ellos, pero es hora de que tengan un equipo, ahora viene esto, vengan por lo menos 2 semanas de vacaciones aquí y después comiencen a encontrar un equipo a algún lado, porque... Después de esos partidos, digo, en el caso de, ojalá que no, pero en el caso de no sumar contra Uruguay, una Rúa, sí, también. una Espínola, ahí está. Duarte, Arrua, en vez de Villasanti. Ayer el partido llamaba a un jugador así como el trajo del Ciso Arrua. Enciso Arrua, exactamente. Ya tiene que ocupar ya espacio. Ya va a conocer más también, creo, lo que tiene para esa fecha Guillermo. Ojalá. Yo creo que ayer no lo puso a Enciso por una cuestión de confianza, es decir, 17 años. Pero no. atrevidito, Enciso. Sí, claro, nosotros sabemos eso, Arturo. Pero Pancho Guillermo no. Pero mira que si se jugó por Ojeda, que tiene 20, Enciso 17 no está lejos. Enciso atrevidito, no tiene problema Enciso ni de la edad. Este le importa, ¿sabes qué? Está enamorada, tipo es una cuestión de que no lo conocía. No, claro que es diferente. Está fresco, diferente. Son de esos tipos de partidos donde el partido una mano importante. Llamaba, y más ahora con el tema de los 5 cambios. Ahí es donde también le veo, tiene como aire de Berizzo Guillermo. En el tema de los cambios y compañía. Comienza el segundo tiempo, ya te mete 3 cambios Colombia. Nosotros no, nada. ¿Qué dice en la conferencia? No, para mí veníamos jugando bien, no. Colombia ya hace cambios. Y estaba cantado que Paraguay el segundo tiempo se iba a caer. ¿Y qué pasó? Se cayó en el segundo tiempo. Ya estaba cantado que se lo podía pulsar a Cuba también. Y si vas a citar 25, 26 jugadores solo para rellenar tu banco de suplentes y no vas a hacer cambios, Guillermo Barros Geloto, estamos mal. Comenzá a hacer cambios. Así como la primera fecha, bueno, le va a conocer una semana, 2, 3 semanas, ya le está comenzando a convencer a tus jugadores. ¿Por qué el primer cambio? Por una lesión. O si no, se iba a jugar con los mismos. Y es momento de cambiar. Si le tenés en el banco es porque le tenés confianza también a lo que le llamaste. Para mí, bueno, siguiendo con el tema selección, lo veo más tranquilo a Gómez, lo veo más seguro, con confianza, haciendo dupla con Balbuena que con Junior. Me genera más, veo que distribuye más la carga emocional con Balbuena. Balbuena hizo un gran partido y me parece que cuando él tiene que tomar la absoluta responsabilidad en la defensa y que recae en él, Gómez, Ojeda, Brian, hay que tenerlo en cuenta. Entró bien.
Entró bien. Hay que tenerlo en cuenta. Entró bien, Sí, sí. hay que tenerlo en cuenta. Me gusta a mí, y ese que ahora está bien. que Corre, juega. pelea. Sí. Ahí está, que después le dijo, para allá no queda. ¿Quiénes son ustedes? Le dijo. Así le entró Ojeda en la cancha. La primera pelota que entró ya... Trasladó por derecha, ¿verdad? Sí, llegó. No se escondió. Hablando de jugadores, digo, Sí, cambio. De cambio, sí. Y eso Porque nosotros también había para va a llegar al ver. próximo periodo, o va a llegar a la próxima la Copa del Mundo. Jóvenes, 20 Sí. años. 20 años, sí. Valbuena también es joven. Gómez ya va a estar entrado en años, Junior va a estar entrado en años. Gómez no es viejo. No, Gómez está 28. todavía, sí. Gómez está para 28. un ciclo más, sí. Y un ciclo más. Sí, sí. No, pero para que nosotros necesitamos rehabilitarnos y no ir más allá de lo que nos pueden dar nuestros pasos. Si esto es una frustración enorme la que se está sintiendo, porque Paraguay está más fuera que adentro, todo es muy frustrante. Para analizar, y como este técnico sigue, hay que pensar bien y hacerse asesorar, como dice él, con términos de la casa, jugador, y darle a Barro de Queloto, porque ha de conocer lo que es el fútbol. Y bien asesorado, anda bien. Sí. Y como dice el niño, no solamente que estoy de acuerdo, no mire el fútbol argentino, mira un poco acá adentro, sentate, habla, ve. Ese me parece que... Y lo otro también, darle la tarea, tarea entre comillas, a nuestros propios jugadores. Quédate ahí. Yo no le pregunté a Carlos Víctor Morales y Copame Pancho. Fíjate un poco cuáles son los nuevos en la selección ecuatoriana para otra oportunidad y vos fíjate que hay recambio. La mayoría. Vos fíjate que hay recambio en Ecuador. Si nos vamos a ir a las últimas clasificatorias de la Copa del Mundo, porque acá Paraguay mantiene Víctor la base, ¿verdad? Y 6 por lo menos. Bueno, sí, 6 por lo más de la menos. mitad. En Ecuador, ¿cómo están? Porque a veces hay que tomar los modelos. Yo estoy de acuerdo mucho con Denis. Tomar modelos y apostar al cambio. Eso no quiere decir que vos vayan desmedro de los que estuvieron. Los que estuvieron ya estuvieron. ya. Y vos se merecen el respeto y decir, bueno, mira, vamos a mover la pieza de esta manera. Así, ¿verdad? Así es. Para un renacer nuevo del fútbol paraguayo. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Contigo, Luis. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subillala, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad, teléfono 292-784 y 0992-207-822. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95, somos mucho más. Cargar 95 tenos al precio de 93, Guada local y súmate al equipo Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Atención a lo que lee el niño y tomemos un modelo. Y esto va a la propia dirigencia del fútbol paraguayo. Tomemos un modelo. Escuchen ustedes lo de Ecuador. Después se va a decir que se censaron los otros, pero la edad de los jugadores ecuatorianos y Víctor tiene los más experimentados. Recorte de periodístico. Gustavo Alfaro llegó como entrenador a Ecuador y se ha sumergido la selección en un profundo recambio generacional. Futbolistas jóvenes como Piero Hincapié, 19 años, Moisés Caicedo, 19 años, Gonzalo Plata, 20 años, Byron Castillo, 22 años, Pervis Estupiñán, 23 años. Se han consolidado en el equipo y han desplazado a jugadores experimentados. Y vos tenés algunos de los experimentados, pero que sí jugaron, Víctor. Sí, por ejemplo, en otros ciclos, Alexander Domínguez, que sigue siendo el arquero, que tiene 34 años. Después recuerdo ya en otra eliminatoria Estrada, el delantero, pero igual sigue siendo joven, apenas 25 años para Estrada. Y Ángel Mena es el otro que ya tiene más de una eliminatoria. Grueso, también. 33 años para Ángel Mena. Este Grueso es joven, es el hijo del anterior Grueso. Sí, este tiene 21, 22 nada más. Otro de los está en jóvenes. Estados Unidos. La gran mayoría, bueno, sí. En Alemania. La gran mayoría está o salió del Independiente del Valle. Le digo a Aníbal Acuña, que siempre colabora, Centrales con Balbuena, Gómez con Alderete, Lucena, Villa, Cuba, Villa, Morel, Lucena. Mira, Aníbal, esta etapa ya se cumplió. Esta ya no es etapa de comparar. Acá hay que hacer, porque esto fue frustrante, solamente no sé qué puede ser si Paraguay cómo va a clasificar al Mundial, y armar un nuevo cronograma. Y esa, lamentablemente, para los que ya están hoy, probablemente ya no estén. En ese artículo donde se publicó, niño. Subió una página ecuatoriana. ¿Puedo enviar el link? Puedo copiar, pegar. Es un medio ecuatoriano. Interesante. Y ve lo que va a hacer. Porque tomar la tremenda, suicidarnos todo, entre comillas, para que... Tiene que ser todo nuevo, Arturo. El título de la noticia es: Ecuador es la selección con menor promedio de edad en las eliminatorias. Y dijo algo más, Carlos Víctor Morales. Y bacán del Mundial. Carlos Víctor Morales, Pancho. Escúchame, Pancho. Dijo que tiene 10 goles a favor de Ecuador.
de los cuales 6 le hizo a Colombia. Vos te imaginas un partido, cómo te da un pase. 6-1 le hizo Ecuador a Colombia. Y de los 10 goles que tiene en diferencia, 6 son de un partido. ¿Cómo te marca una diferencia? ¿Verdad? Sí. Y bueno, y es cierto lo que dijo el colega, puede ser hasta con un puntito a igualdad, la diferencia de gol te marca. Y va a jugar a favor de Ecuador, si es que viene una catástrofe. Y baja, y baja, y baja. Y aquí van sumando de a uno Colombia. Uruguay ya escucharon a Alberto Queman, esta tarde van a saber si sigue o no sigue. Ofendió a la Asociación Uruguaya de Fútbol la postura de Tavares, no estaban porque, y yo no voy a renunciar. Y vos tenés la grandeza de renunciar, porque va a hablar bien de vos. Va a hablar bien de tu historia para el maestro Tavares. Va a hablar bien de él, porque es insostenible lo que está pasando hoy en Uruguay. En 15 puntos hizo 1. Y estamos hablando de un tetracampeón mundial, si vos le incluís los Juegos Olímpicos. No estamos hablando de verdurita. Uruguay saca pecho de su historia. Y como es un país tradicional, para que Uruguay rompa la tradición ya es por algo. Porque si hay un país en el mundo que es tradicionalista, Uruguay, en la parte, en todos los órdenes de la persona. Y ya no lo soportan a Tavares. Y que diga este señor, con el debido respeto, porque hizo muchísimo al frente de la selección uruguaya, yo no voy a dejar el jaro. No, para un ratito. Este Uruguay no da más. Uruguay no da más. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmelezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zaparones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gerard, uno antes y otro después y chau Risaca. Llega el verano y en Electroban pensamos en vos. Te traemos el speaker JBL Extreme, resistente al agua en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta arreglos huellas oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora, encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Bueno, Dragoto, el arquitecto Dragoto, niño. Para renacer el nuevo fútbol debe tener comienzo. Hay 5 extranjeros, casi 4 es jugador y 2 de medio pelo. Dice, ¿por qué trata así él? ¿A quién? Bueno, trata de extranjero, pues. Entonces, pero un ratito que te Lagoto. Mirá por libertad que te Lagoto si te va. Y mirá por no tener el espejo, que sos liberteño. Si es que va así eso, mirala a tu club, arquitecto Lagoto, libertad. Si va a hablar de extranjero y experimentado, está ahí. Nuestra inferior es floja, dice. Sí, ahí lo que tenemos Aníbal que apuntar. Acuña, de los cuales debería ser el futuro de la consulta, y hay que ver a Aníbal Acuña. César Orrego, Cesarito. Sí, colabora, atento. Pareció. Cesarito escribió. Sí. A mí también me escribió ya. ¿Te escribió Cesarito? Sí. Cesarito dice, publicado el 10 de septiembre. ¿Qué es eso, El tema del promedio de edad, ¿verdad? Debe ser. ¿Eh? Lo del promedio de edad de las selecciones de eliminatoria. ¿Vos tenés? Sí, me envió lo mismo. Y así como decía Jorge, el promedio más bajo es el de Ecuador, 26,04. Y la selección que tiene un promedio de edad más alto es Perú, 28,80. Pero en Perú cambia el panorama Paolo Guerrero, porque tiene varios jugadores jóvenes, pero Guerrero, al haber jugado 37 años, levanta un poco el promedio. El que le va por decir así. Exactamente. Y en Paraguay, de los que jugaron estas eliminatorias, el de mayor edad, Tacuara, 38 años. Y el más joven, Brian Ojeda, 21. Paraguay tiene un promedio de 28 años de edad en estas eliminatorias. Está Víctor Cuevita, Gavilán, Da Silva, Nelson Cueva. Sí. Perdón, Denis Caniza. Sí. Y mi Ocherito acá, ¿verdad? Sí. Está, pero bien, digo. Está Bien. Carlos Bonet. Está Acuña. Está Gamarra. Delio Toledo. Toledo. Miramos la foto de Denis Caniza ahí. ¿Es de dónde fue? ¿En Europa pasa? Brillante. En Europa. Yachi. Muy bien. Qué generación, Le dije a Denis Caniza, Denis, sí, acostumbrate a vivir con aire nuevo.
No vamos a poder volver al pasado. Ustedes no vuelven más. ¿Pero por qué, Arturo? Porque no se puede comparar este con este y este con este y este con este. Pero antes nosotros no teníamos la comodidad que tienen hoy en día los jugadores, tienen que ser mucho mejores que nosotros. Es difícil. Vos no te podés cagar de Denis Caniza. No vayas a meterte más en la cara. Vos agarrás esto. Y Delio Toledo, calladito se fue y triunfó afuera. Mucho tiempo. Comiento. 10 años en Europa. Calladito nomás, mi cariño para vos. Carlos Gamarra llegó a ser considerado uno de los mejores centrales. Sí. Acuña en la media cancha, lo que es. El Carlos Bonet a la derecha, ¿verdad? Medio extremo. Referente. Está el Recoma, Pablo da Silva, Gavilán y Cuevita. Y vos lo que querés que yo compare, me estoy poniendo mal por tu culpa. Vos, esperá. Bueno. Disculpame. Vos lo que querés que yo diga. Delio Toledo. ¿Quién por Delio? Me van a decir. ¿Cómo? Después ya seguir. ¿Quién por Gamarra? ¿Cómo? Y eso es lo que quiere que haga. No lo voy a hacer contigo, Luis. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punto para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. Derlis Rulón se llevó 4.400 millones de guaraníes y batió otro récord con CNT. Este domingo el ganador puede ser vos. Animate a soñar, Peri CNT, Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Ya de música y a comparar y a la selección más guarea con Aguare. Quiere que otra vez Denis Caniza me está haciendo amigo. No, yo te pedí una cosa al respecto, Gustavito. Acá no tenemos, dice que las comparaciones son odiosas. Entonces, olvídate ya. Hay una nueva etapa en el fútbol que hay que rescatar lo que se tiene. Y yo no sé dónde están esos jugadores. Vamos a reunirnos, vamos a chatar, vamos a hablar. El que no nació para cosas no sale para ese famoso refrán. Se me dice cañiza. Caniza, Cañiza, Cañiza dice. Cañiza dice. Ñiza, ya ras. Cañiza es caniza. A ver, parece que no me entendemos a mí. No es cañiza. No es cañiza, es caniza. Vamos a repetir juntos. Caniza. Bueno, no vamos a entender. Contigo, Luis. En Ciopar estamos de feria. Encontrará productos con super descuentos y puedes salvar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completa, así con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etirol Plus. Cápsulas blandas repección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las personas diagnosticadas con VIH merecen inclusión y ejercer sus derechos, acceder a atención médica y caminar libremente sin rechazo. Sumate a la campaña que Control y la Fundación Vencer proponen para ofrecerte información veraz respecto al VIH y su tratamiento. Transmití un cambio sin prejuicios. Control.
Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel, reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años, cristalizando sueños. ¿Quiénes fueron suspendidos los árbitros niños, Jorge? Cuña, Ostojic y ahora Tovar igualmente. Y en el caso de Cuña, estaba comentabas Pancho anteriormente. Sí, para la final de la Sudamericana. La final de la Sudamericana asignado como árbitro VAR y ahora será reemplazado por esta sanción. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellala 1751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuota desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Marisca López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectán, Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Subellala, esquina 1 de noviembre, comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a la Restore de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. ¿Quién tenemos? Conferencia de prensa de Guillermo Arroqueloto. ¿Qué le pedí a Guillermo que se fije más en dónde? No solamente el torneo local y que principalmente Alderete si está en Europa por algo, Guillermo. No sé si por ahí no te llega la señal del fútbol español, sé que no llega mucho aquí, pero entre todos los jugadores aquí torneo local también Morales, local, Martínez, sí. Pero también un tema para nuestros jugadores locales, que tenga mayor continuidad. En el caso de Morales, por ejemplo, fue un momento lagunero, estuvo en Cerro y se fue. Pero no solamente lo que están, yo quería marcar hace rato, tarea para nuestros jugadores también, ir tratando de no ser conformista. Eso. Del porque ya llegó en Argentina y dice, ¿cuántos casos tenemos de...? ¿Le puedo? Sí, para, le puedo. Acá Luis, acá. Dale, Vargas. Mira, Pancho. ¿Cuántos casos tenemos, Arturo, de jugadores que van 2 meses a Europa y no extraña y vuelve? Toma Colombia en los mundiales. Y Víctor que maneja los datos ustedes. Cuando empata con Rusia 4-4, ¿en qué año fue? Perdía Colombia 4-0 y empata con Rusia 4-4. Creo que fue en el mundial del 66. Pancho. Y esto va para Denis. En mi dedicatoria. 62 terminó 4-4. Sí. Ganaba Rusia 4-0 y terminó 4-4. Después de ese 62, ¿cuándo vuelve al Mundial? Y vos fíjate, Pancho, cómo Colombia hace una seguidilla con generaciones distinta a Ecuador. Colombia aparece antes, con estas grandes estrellas. Del 62 al 90, señor. 62, Colombia. 62, después aparece en el 90, y después 94, ya tiene más. 98, 2014, 2018. Ahí fue con una generación. Ya. Metete Denis Canizan y no sé cuántas veces te iba a repetir. Esa generación, la que lloran en buen sentido. Que la generación. Verán, voy a terminar. Esta generación colombiana ya no va a ser igual a la que hoy está. No. Olvídate. Sí. Entonces los colombianos, la generación de ustedes no vuelve más. O no sé cuándo va a volver. Te dijo Pancho la otra vez, no va a haber un Recordman como hoy. Es que las generaciones ya no van a existir en ninguna parte del mundo, Arturo. Hay que trabajarle a los chicos hoy en día. Está bien, pero si no... Nacen nomás las camadas. Y ya no van a nacer más. Pero a vos te va a resultar más fácil interpretar con aquel que te va a dar respuesta. Lo que te va a sacar el jugo, que te va... No, bien, en buen sentido la palabra. Y vos fíjate esa generación de Colombia. ¿Cuántos mundiales?
Vos fijate que Ecuador fue 2004, perdón, 2002-2006. Sí, su primer Entonces se mundial. desmayaron los ecuatorianos, tuvieron 2 mundiales seguidos. Paraguay con el récord tuvo 4 mundiales seguidos y ahora tenemos 3 lamentaciones seguidas. Eso, no es fácil el recambio. Los colombianos están sufriendo eso. Los ecuatorianos ahora están felices, vuelven otra vez. Es decir, Ecuador va por su 4º mundial, pero ahí con su 4º mundial va con lo que leía Niño y de Víctor, estos 17, 20 años, y después se van a ir asentando. A lo mejor no van a instancias buenas, así nomás es. Y hablo de generaciones. Paraguay tiene que superar esa etapa de la nostalgia. Tiene que superar la nostalgia. Chile también como ejemplo. Chile llegó al 98, claro. después no tuvo 2002, 2006, volvió en el 2010 y ahora podría quedar por segunda Por vez. eso es bueno ahora el paso nuestro que tenemos con jugadores en Europa, pero que se mantengan, y que se mantenga Arzamendia, que tenga minutos los propios para Alderete, los propios para Almirón, los propios para Balbuena, que estén allí en Europa y que tengan minutos, y eso es lo principal. O sea, claro, una vez que están en liga y comiencen en ligas top, A lo que voy nomás minutos, es del conformismo de nuestros propios jugadores, que viene un empresario y le dice, bueno, hace una buena campaña y nos vamos a México o nos vamos a Estados Unidos a la liga, sin demeritar, pero no apunta no dice vamos ya a jugar, a dar el salto y vamos a hacer. Por eso es muy Pero admirable vos decís lo que de tiene- Omar, por ejemplo, lo de ¿Vos decís que Alderete. tiene condiciones de jugadores para ir a jugar en Real Madrid y Barcelona? No tienen, Pancho. Claro, no. Vamos a preparar Perfecto. mejores jugadores para llevarlo a su equipo. Pero pasa mucho también por la mentalidad. El jugador va 6 meses, un año a Argentina y después de ahí va transferido a México y después dice, no quiero dar nombre, pero ahí, y dice, no, extraño el chipaguazú de mi mamá y quiero volver. O le extraño a mi novia. Vos estás hablando de discurso del viejazo. Pero ocurre, Arturo. No, para allá es poco. Ya es poco. Sigue ocurriendo esa mentalidad de conformismo. ¿Por qué no piensa más allá? eso ya Hoy la meta es llegar a Estados Unidos, la MLS. Y después, Pero, Es que no te da el cuero también vos para ir a estás jugar en hablando- Barcelona, Real Madrid. Vos ¿acaso estás no le dio- confundiendo la añoranza con la responsabilidad? Hay jugadores acá que fueron crack y fallaron después por otras circunstancias y no por el Techagau. Fallaron por no, otras yo doy un otra ejemplo cosa, nomás ¿eh? de... Fallaron por otras Sí. cosas. Claro. Yo te doy la oportunidad y mostrame que eso es bueno. A mí no me venga. Y así nomás. Y sin embargo, estos jugadores no rindieron. O si no hubiera tenido una camada de mediocampistas de la gran puta. ¿O no? Y no tenemos. Y no sabemos dónde están. Luis. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti.info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Bueno, vamos con... Esta generación, por ejemplo, señor. Sí, cómo no. Y Gómez. esta fue la última que Pirida Mota. incluso estuvieron a un empate de ser campeones sudamericanos en el 2013. Sí, Gómez, Pirida estuvieron Mota, cerca de Lucena, llevarse Eli el González, título Cecilio en Mendoza, Domínguez. después fueron al Mundial. O sea, esta generación para esa edad de 20 eran ganadores. Ahora no es lo que parece todos perdedores porque no se están yendo. O sea, saben lo que es ir a un Mundial, es cierto. Categorías menores, es categorías menores. Fueron a un Mundial. No es que son hoy día los capitanes de la derrota, porque tienen Mundial encima. De la última sub-20 que clasificó Es la justamente generación. esa. Lo que Después sí ya no pasó necesitamos nada es ninguna. repetir más mundiales con las otras categorías que vienen después. Junior Alonso, Las 17 Eso de se llama 2019 proceso. fue Claro, la última eso que se llama trabajo. Sí, proceso. sub-17, pero en sub-20 la última que llegó al mundial fue En la esta, sub-17 2013. ¿Conocen de del mundiales? Mundial sub-19, o sea, Del 2019. del 2019 está Wilder Viera, Santiago Campos, Diego Duarte. Brian Ojeda no estaba en aquel equipo. No, creo que ya no. Presentado de Nacional, que no sé por dónde anda. Ese seguimiento importante de esos jugadores. Claro, o sea, esos son los es jugadores la siguiente de generación. la Porque próxima- pasó lo mismo en la ¿Por qué no época. llegaron a jugar en primera división? ¿O no brillaron en Y- primera división? Huesca, el arquero de Luqueño, Huesca, estaba en aquel sub-17. una buena pregunta. Esta es una pregunta de Denis Canizar. Primero, para la vigencia del fútbol. Y lo voy a decir con respeto. No puede separarse las formativas de la primera con los técnicos. No. No, Y jamás. acá es una isla la selección principal y es una isla la formativa. Acá no es, no tenemos un jugador que yo te doy así no se va a trabajar, así no se va a llegar. Se tiene que llevar en conjunto.
en conjunto. No se puede separar la absoluta de las selecciones formativas. Otra más, Arturo, la APF tiene que controlar la formativa de todos los clubes. Sí, totalmente. Tiene que orientar, tiene que invertir para que el día de mañana tengamos nuevamente una selección poderosa. Pero, o si no, no. Está bien, pero los clubes de mayor caudal económico también tienen que respaldar la formativa. Libertad es una legión extranjera. ¿O miento? Sí, totalmente. Ahora... Y vos vas a un arquero de Libertad, busca un arquero, por ejemplo, arquero X, ese estuvo pasado en Libertad, ¿eh? Ese estuvo pasado en Libertad. Es un buen punto, señor. Arqueros. Hoy en nuestro campeonato nos pasa. ¿Quiénes son los quién es el arquero figura hoy? Extranjero. Sí. Con todo respeto, después, Anthony, no tenemos un arquero en la selección. Con el respeto de Gerardo Ortiz, con el respeto de Aguilar, para mí no tenemos arquero después de Anthony Silva. Es un buen punto para tratar. ¿Y el 9? A partir de aquí no tenemos. ¿Y el 9? Santiago Rojas. Santiago Rojas como proyecto. A Gerardo le está faltando y Aguilar a veces sí, a veces no. Más no que sí últimamente. Después de Anthony Silva, no tenemos arquero. ¿Y quién es hoy la figura aquí? Jam, Servio, Andrés Muñoz, Andrés Martín Silva. Arquero paraguayo, nos estamos quedando sin arquero. No, los arqueros son extranjeros. Sí, totalmente. Nos estamos quedando sin arquero. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Renta Magno, herramienta base en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su piso es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro Pisa Calidad para el Mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo de ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Bancop podés transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Allá fue de música y a comparar, ya no es selección, y más guarea con aguare. Hoy con Mechilater, Gamarra, Chito Achana, Chiquiarse de Nicañiza, Paraguay, Mocuare. Comía coche café, doña Suila Cueva Vete, al gran equipo francés de Cucheiteo, Monte y Valpuré. Pues desde el Toro Acuña, Paredes a Julio Enciso, Aristide Roca Pipino, Naipori Vende Llamé. Vamos puntas de Oité, José Cardoso Campito, los delanteros temidos con su gol respondé. Coañan en selección, hoy Coalle con Lijano, o mi equipo y Beba, o Bogan a Chufé. Taiga como hay Coñaité, al Mundial de Qatar, los empresarios poder. Para. Candiza dice. Dice Orlando Fioroto. Copari de Rubio Ñu se fue a Francia y volvió enseguida a la nostalgia, década del 60. Totalmente de acuerdo en el 60. Te voy a decir algo más, Orlando Fioroto, y no me vaya a buscar más, Orlando Fioroto. Te pregunto a vos, ¿quién fue Eugenio Samaniego, Orlando Fioroto? ¿A dónde fue? ¿Y qué dijo bajarse del aeropuerto? ¿Me podés responder, Orlando Fioroto, quién fue Eugenio Samaniego? Samaniego no. ¿Vos? No, ni idea. No, aquí me colgué porque me dicen Gatito Fernández, pero Gatito está lesionado ahora, está que sí, que no, por eso volviendo al tema, claro, no está Kiwi jugando. Roja, tiene 24 años, es paraguayo. Sí, pero tiene que ir afuera. Tiene que dar el salto, le falta nuestra liga bien, quiero que se vea también, pero tiene condiciones para más. Para pero comenzar es un a verlo buen en otra día. es una buena opción. El que fue ahora de invitado, que se nota que algo le ven para el futuro, Miguel Martínez. También. Estuvo como invitado en el plantel. Me parece que Orlando Fioroto tiene razón donde jugó. Samaniego, dije, ¿verdad, Eugenio? Sí. Pero yo creo que comenzó primero en San Lorenzo, Orlando Fioroto. Y no sé si fue a Cerrujana, pues. Él cuenta la historia. Hugo en Cerro Porteño, Eugenio Samaniego.
Sí, ok. Eugenio Samaniego, 9. Se fue a Francia. Salvo que esté equivocado. La leyenda nos van a dar cuenta que al bajar ya sintió el Techagau. En el avión ya sintió. Y dijo así: yo aquí no me voy a hallar. Yo aquí no me voy a hallar. Eso ya fue. Dijo Nelson Aedo: yo no vuelvo sin triunfar. 17 años. Cuando fue a Alemania. ¿Esa es la mentalidad? No, esas son las caras opuestas. Pero cuando Pancho tiene razón cuando habla de 60, 70. Povinho Díaz cambió por videollamada, WhatsApp, celular. No, ay, maestro, yo no puedo hablar con vos. Hablar y te comunicar como vos querés. Lo que voy nomás al conformismo. Esa yo usé es la el palabra, Techagau como una conformismo. especie de gancho nomás, pero después está que dice, bueno, ya llegué ya llegué a la MLS. Claro. Y ya acá me quedo. Y El ya conformismo ese de Pancho. ya es llegué a cierto lo que México vos y decís. ya está. No, Pero, apuntá nada más lejos, si tenés condiciones. Pero ¿cómo va una persona le va a hacer entender eso? ¿Cómo vos le vas a transmitir eso a una persona que está en otro mundo? O si no, pues no todos seríamos médicos y no había enfermos. Por eso hay médicos y hay enfermos. Mira si todos éramos médicos, no había enfermos. Disculpame la comparación que te hago. No vaya a comparar este con este. Cada arquitecto de su destino. Si ese jugador se malogra. Yo no quiero dar nombre, con talentoso de fútbol que se malograron. Pero Arturo, Se le puede enseñar Talento antes, desperdiciado. decirle, así va a ser tu éxito y tenés que enfrentar de esta manera, enseñarle antes. Él le puede entrar y le puede sacar acá. Bueno, ya es problema de él. Es Es problema de él. Brillante. A ¿Entendés? eso voy. Eri López, ¿qué pasó con él? Está en Estados Unidos, Atlanta. Sergio Díaz. Hugo Fernández, que vino acá, nuestro vecino. Vuelve el año que viene. Está en a Olimpia de Argentina. vuelta. El 9 Defensa y de Justicia. Cerro, el chico que ahora está en la Liga Ecuatoriana. Julio Villalba. Julio Villalba. No podés poner 5 jugadores en un equipo de extranjeros, dice. Bravoto. No, Dragoto no, es otro. Y así está el fútbol hoy. Y yo pues como le lastima no a Libertad. Formadores. Ahí contrataron, alquilaron frente a la Confederación ese terreno. ¡Qué la gran! Están atendidos como reyes. Tienen todos los que vienen y son bien protegidos. ¿Y por qué tienen jugadores extranjeros? Y todos esos chicos triunfan en otro equipo. Sí. Y son figuras en otro Después equipo. van a Menos ser- Libertad. Lo mismo pasaba, digo, con Olimpia. Porque Olimpia en los últimos años mejoró su formativa y hoy tiene buena formativa. Pero antes era muy difícil que alguien, hablo de la época de Roque, más o menos, Roque rompió el molde, pero que un chico de la casa sea titular en Olimpia. Antes venían los uruguayos y vos lo sabes mejor que nadie. O sea, en tu época era difícil que un chico de la formativa aparezca. Están los casos excepcionales, los Paredes, Roque y compañía. Pero era difícil que rompa el molde y... Porque la exigencia te impone. Uno no te da tiempo la preparación, porque quieren los resultados. Ya conté 20.000 veces lo que se le cuestionó a Osvaldo cuando Guaraní, el partido amistoso, ganó 4-0. Y como diría Enrique, mete cuerpito. Transmitió ese partido. Año 1976. 2 años tenía. ¿Quién? Mete cuerpito. ¿Y qué me querés decir? No, te digo nomás, yo 2 años te lo mantenía. 74, no, yo nací 74. ¿Y No, qué le dijo para Osvaldo Domínguez? simple información ¿Qué le nomás. dijo Osvaldo Domínguez la preferencia de la Olimpia? Ustedes no van a saber eso. El lirismo es boca acá, y después se va, ¿cómo se llama? Fácil, alegre, voy a decir. ¿Vos cuando querés resultados, no? Por eso viene la famosa frase, jugadores ganan los juveniles partidos y los viejos campeonatos. Esa es una famosa frase también, que después creo que acuñó Marcaría. Yo te hago una pregunta, Denis Canice Recoman. Tenés que operar este dedito, y ahí enfrente hay 3 cirujanos. Uno tiene 20 años de experiencia y el otro tiene 2 meses de experiencia. ¿Quién quiere que te opere? ¿El que operó a 50 o que operó a 1? El que operó a 50. Tu respuesta Experiencia. ya está, listo. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 53 77, teléfono 609 509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha otros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy 19
Sedán. Neonix y Neonix Sedán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.pe. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central de Sevillana, Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad, tiene todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. En Punto Farma, podés pagar tus servicios con Infonet Cobranzas, telefonía, préstamos y mucho más en cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñambecia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Geloto y Carlos González. Bueno, la decisión de cambiar a Amarilla a Carlos fue para dar un poco más de aire, el equipo estaba presionando bien, el equipo estaba bien parado, no había motivos por el cual debiera salir Carlos, simplemente refrescar y darle un poco más de aire al equipo. Ese fue el motivo del cambio de Carlos. Con respecto a nosotros analizamos todo lo que tiene que ver con la coyuntura de cada jugador en sus propios clubes y en la selección, y después de ahí analizamos qué hacer. Si tenemos jugadores como Brian Ojeda, que creemos que más allá, él no ha jugado en su club por un tema primero de COVID, después porque el entrenador decidió que no juegue, pero creo que tiene condiciones necesarias para que en 20 minutos se pueda imponer, que creo que lo hizo muy bien, porque a pesar de la consulta, el equipo nunca resintió el embate de Colombia en el ataque, siempre estuvo bien parado, presionamos bien, y fundamentalmente en el primer tiempo creo que manejamos la pelota y tuvimos situaciones, y tuvimos la situación más clara de todo el partido en el primer cuarto. ¿Por qué el ingreso de Ojeda, teniendo en cuenta su poca actividad futbolística en su club, sumando a Oscar Romero en un partido que es en donde se necesitaba mucho trabajo físico? Justamente porque estaban frescos, porque durante estas 2 semanas que estuvieron con nosotros los preparamos para jugar, más allá de que Ojeda no está jugando en Inglaterra y Oscar no tiene equipo, pero Oscar tiene personalidad para imponerse, para pedir la pelota, y Brian es un jugador de mucha ida y vuelta, de mucha presión, y creí que era lo mejor para que jugaran, y creo que lo han hecho de buena manera. El equipo no resintió el cambio, el equipo estuvo firme siempre, muy bien parado, no se generaron situaciones de gol a través del juego, salvo a través del pelotazo en la última jugada o algún disparo de uno de James en el zapato afuera del área. Así que lo vi, como equipo lo vi fuerte día para mí. Bueno, creo que mientras que haya chance de poder batallar por los puntos que quedan, creo que sigue habiendo esperanza. Creo que sacamos un punto muy importante acá. Obviamente vinimos con la esperanza de llevarnos los 3 puntos, pero mirando las adversidades que hubo en el campo, obviamente creo que sacamos un punto muy positivo, pensando que seguimos dependiendo de nosotros, creo que tenemos vida y hay que luchar hasta el final, nada está perdido. Creo que hicimos un gran esfuerzo, un gran sacrificio todos y nos vamos con un punto muy valioso. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Esto sí de la lectura porque así Hilario Peralta, el papá de Gustavo Peralta, que defiende, no me parece bien su posición. Vamos a poner al aire que esperan la oportunidad. Claro, no digo que no, digo que para el resultado ahí quemando tapa. Eso no me diga cuando yo dije un señor que operó a 21. Eso ya es consecuencia de los 20 apelaciones por lo anterior. Hay que darle la oportunidad, pero el jugador tiene que rendir. Así es, vamos a escuchar. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Sí, Arturo, buena comparación ese del médico.
pero yo creo que también uno se hace experimentado, gana copa, gana mundiales, gana partidos cuando se le da oportunidades, y ahí uno se hace de experimentado y se hace de experiencia cuando a uno se le da oportunidad, y al chico va a llegar siendo experimentado cuando tenga oportunidad de jugar, de ganar campeonatos. Vos ganás campeonatos cuando se te da oportunidad. Yo creo que al chico hay que darle oportunidad para que pueda ganar experiencia y campeonatos. Está también eso, digo yo, pienso yo. Está, Arturo, dale un abrazo. Igualmente, Hilario Peralta lo tuvimos acá. Sí, el papá de Gustavo. Ese es el papá de Gustavo. Capitán Olimpia. Sí, señor. En Medilife queremos cuidar a tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife, y cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. Maratón Jan en Tupí. Hasta el sábado vas a tener descuentos increíbles en productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y no te olvides que todas tus compras participan del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Bueno, 13:30, ¿qué tal, Pancho? Bien, Arturo, apasionante el tema de la selección, de lo que... ¿No se mudó la fecha de la que habíamos hablado? No, se mantiene todo igual hasta ahora, por lo menos 19:30. El horario, ¿verdad? No cambió lo del sábado. 19:30 momento. No. Hasta la espera. El fin de semana, como título, no voy a dar nombre porque no quiero entrar en chisme, pero atención con el rendimiento de un jugador. No anda bien en la vía sentimental, así nomás, ¿no? Vida amorosa, ahí está, amorosa, juega un todo, ¿verdad? Voy a tener atención de cara a un jugador. Presidente, eso es importante. Quiero enseñarte el jugador, que esté bien, sentimentalmente que esté bien. Es importante, vamos a ver igual. Mira lo que te pone el niño. Pero no voy a dar nombre, así nomás. Escucha. Arquero, Juega de delantero. Ahí ya está Oscar Ullón. Qué chus. Juega de delantero. Atención con un delantero el fin de semana. Y vos ni mantener calma nomás. Fin de semana con su rendimiento. A la puta de chimoso. Vos vendés Luis, no haces. La Kenton Classic, esta compañera batalla su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo al día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Cruter está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Cruter, guiando tu economía desde 1981. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Se vendrá el fin de semana, todo primeramente arranca el viernes con 12 de octubre Guaireña a las 19 en Itagua. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar revisaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la Play Store o la App Store. Asismed toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame, mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. El día sábado, 2 encuentros, mismo horario para los juegos. Luqueño Libertad, 19:30.
Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Vuelve Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Más de repaso del fin de semana. Guaraní en Dos Bocas ante River. Guaraní, River 19:30 el sábado. Lactolanda ha obtenido el ranking de marcas 2021 en las categorías leche y yogur como la marca preferida. Además, ha obtenido el Top of Mind y el galardón exportador del año con el rubro lácteos. Lactolanda, la marca número 1, la más consumida del país. Farmacias Catedral de Gastamos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 escribiendo al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. El día domingo, Sol de América Olimpia a las 18. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Sol de América, decíamos, en Villaliza el domingo a las 18. Igualmente el domingo en el Defensores. Allí juega Nacional Cerro Porteño 2015. Volvió Shell. Volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel. Con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 1.000 guaraníes. Participa al sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes, muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o comprad desde la web de Casa Paraná. Compras con historias. Así es, repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Sol de América Olimpia el domingo a las 18. Nacional Cerro Porteño 2015 en el Defensores. Allí será local Nacional. Urbanización Jardines de Pacaraí de la Paraguaya Inmobiliaria. Posición inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Referentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Repasando la final de la Copa Paraguay, será el miércoles 1 de diciembre a las 19, Sol de América ante Olimpia. El miércoles 1 de diciembre, final de la Copa Paraguay. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinaria. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Hablando de partidos, jugará igualmente el partido por el tercer lugar. Será el martes 30 de noviembre, Tempetaría Libertad a las 19 horas, Copa Paraguay. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Sevillala, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 tenés el precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Pancho, fútbol femenino, una situación que se dio ayer. Sí, situación lamentable, realmente semifinal de la Copa Libertadores Femenina, Nacional de Uruguay enfrentándose al Corinthians, ganaba Corinthians ya holgadamente 4-0, y un acto aparentemente de racismo que está siendo investigado ahora por Conmebol, obviamente que ya seguramente abrió el sumario.
por parte de una jugadora de Nacional que hasta aquí no se la ha identificado, un grito racista. La jugadora afectada rompió el llanto y hay que decir que en este caso el equipo se quiso retirar, después se subsanó el inconveniente, pero una situación lamentable. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. En Electrovan, Aire Hostec 12.000 BTU, un cuota de 217.000 guaraníes con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Hace tu pedido en electrovan.com.py. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller y Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de oro y plata, peña, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado. Telefonía EP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. Sacando en limpio con esto, tanto Víctor y Pancho están siguiendo las finales del fútbol femenino. Es Corinthians enfrentándose a Independiente. No, Independiente terminó pasando de Santa Fe, ¿cierto? Que tiene a la paraguaya como capitana. Fanny, es cierto, allí está. Cierto, yo le iba a clasificar a Ferroviaria que quedó fuera con el tercer y cuarto. Disculpame, por favor, contigo no, Vicente, si me permite. No? Contigo. Derlis Rolón se llevó 4.400 millones de guaraníes y batió otro récord con CNT. Este domingo el ganador puede ser vos. Animate a soñar, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Azodi Fútbol Álamos, porque si vinos a Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Touring y Scrambler, con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje. Representan Paraguay y Maca. Conoce más en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machain. Forever Ducati. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Bueno, niños, tomamos enseguida. ¿Ya completamos, señor? Sí, señor. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados. Es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitir un cambio sin prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta el 1 de diciembre. Por cada compra de preservativos Control, ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación. Transmitir un cambio sin prejuicios, Control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Repaso de lo que se vendrá ya el próximo año. Paraguay jugará ante Uruguay en el 27, en principio de enero. Hay una fecha allí. Jueves 27 de enero, horario por definirse. Pero Paraguay estará jugando ante Uruguay. Vamos a repasar toda esa fecha 15, Luis. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarama el 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Si salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Y en ese combo Paraguay jugará primeramente ante Uruguay y luego visitante ante Brasil. Uruguay de local aquí y visitante ante Brasil. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Paraguay-Uruguay en esa fecha. Ecuador será local en Quito ante Brasil. Colombia local igualmente ante Perú. Chile, Argentina
Se puede jugar en Calama, se podría jugar allí en Calama. Venezuela-Bolivia. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectambur, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles de pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baño, piso, porcelanatos, griferías y más con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Subillana, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Más de repaso de lo que se vendrá en la fecha 16. Allí Paraguay será visitante ante Brasil en esa fecha. Uruguay, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somiers. Te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a la Restore de todo el país de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974 2020 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Bueno, vamos a recordar lo de contigo, Luis. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y corte de cero con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Con Rumbos S.A. de Seguros, tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Bancop podés transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, estamos hablando de los niños de la participación de Paraguay. El México 86 nos fuimos al mundial después de tanto tiempo, era del 58 hasta México. Así es, Ahí 28 pasó años. 7 mundiales en el Chile medio. 62, en el medio. Inglaterra 66, México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82 y México, y otro malo. Y después, 2 años después. Exactamente, desde México hasta Francia en el medio, solo 90 y 94, Italia y Estados Unidos. ¿Y esta de cuántos años? Y ahora sería Brasil, Rusia y Qatar. Años? Y 12 años sin ir a mundiales ¿Y y serían 16 porque si volveríamos recién en el 2026 jugaríamos. La segunda racha más larga. Sí, y antes de eso está el periodo del 30, del 38 en realidad al 50. Pero tenés que decir que eran invitación. Claro, no hay eliminatoria. El primer mundial con clasificación fue la de Suecia. De los anteriores no. Sí. Esa como invitada. Después vino una actitud política donde se le hizo un boicot. Ya a Uruguay se le hizo el boicot. Por eso no entraron todas. Sí, y aparte en el políticamente medio, no querían ir. En la década del 40 no hubo mundial. Entonces, estaban en la guerra y no se querían ir. Políticamente no te va a ir, uno le decía al otro porque no nos llevamos bien, con este camino no vamos a ir. Así lo era el tema del anteriormente. Y 58 comienza ya la clasificatoria. Y hablando de mundial, Italia 90, me gusta la canción de Italia 90. ¿Qué hacemos con Denis Canisa? Hablando de mundiales nomás digo, o sea, me encanta. ¿Qué hacemos? Me gusta muchísimo. La mejor canción de los mundiales. Escuchaba. ¿Sabes lo que me di cuenta? Que Denis Canisa escuchaba otra radio al mediodía. ¿Y sabes cuántas veces pusimos? Vas a jugar en River, Argentina. El chico soñaba, Maradona. No vas a jugar ahí. No vas a jugar en River.
No, le advirtió el papá. En River, vos. ¿Y vos sabés cómo le conoce a Claudia? ¿Su señora Claudia? Sí, Claudia. Sí. ¿Sabes cómo le conoce? No. Qué chusma solo y Paredes. Así no está en la otra cabina queriendo el que yo le cuente. Es más, por eso esta tarde llevé la Queremos saber. Maradona. Hay una escena de recreo de imaginación y otra que son jugadas propias de él, ¿verdad? Y ella cruza y él se está mudando, le dan el coche. Y en Belgrano, la de Buenos Aires, para que pueda vivir mejor. Pues vivía muy precariamente. Y ella, qué chuma sos, Jorge. Yo quiero transmitirle. ¿Qué es lo que querés, Gustavito? No, yo no estoy en esa. Y estoy hablando de Diego Armando Maradona y el papá le dice River no. Y vos podés interpretar muchas cosas de River Boca. Claro. De Diego Armando Maradona. Y cruza la calle ella venía al colegio. Yo no sabía, niño, que sos tan chuma. Te lo digo con mucho respeto. Me están acusando, niño, me están acusando a mí de que yo di lo del jugador y no fui yo. No, niño fue. No, yo dije nomás, vamos a mirar el fin de semana. No, pues acá ya me están tirando con todo. Dice, espera, yo no dije puesto. Claro. Y tenemos cuánto, 300 jugadores. Ahora ya sos chismoso, dice mi tía. Yo no fui. Así que yo dije un jugador nomás, no dije ni de qué. ¿Sabe qué? Últimamente andamos bien en pádel, fue un jugador de pádel nomás. Están jugando en Qatar lo de Maradona. El que le dice no soy yo, hay otro chico mejor, me hace acordar la de Fran con Libertad, respetando toda la comparación, no estamos comparando. Cuando va un ojeador y le dice, no, hay otro. ¿Cómo? Hay otro mejor que yo. ¿Cómo? Si vos sos un crack. No, hay otro mejor. Y ahí le da la plata al amigo. Le dice, toma, te voy a dar la plata para que le traiga, le queremos conocer. Si ese chico no le decía, Maradona no llegaba. Ese chico le dice, hay otro mejor que yo. Y entonces le da la plata. Luis está así, será. Atento. Nunca, usa que yo no creí que Luis Paredes. Pero Balota. ¡Vámonos, chicos! ¡No te juntes con esta chusma! Cambió bastante la película, ¿verdad? De lo que teníamos y donde ya no era para nada cómo trabajar. Estamos con intenciones de hacer bien las cosas y eso me alienta a seguir adelante. No obstante, estamos tomando un Olimpia prácticamente en bancarrota a trabajar, a ver hacia dónde podemos encaminar para salir de esta situación gravísima que tenemos, pero esos son los desafíos que nos gustan a todos, ¿verdad? Poder sacarle al Olimpia del pozo, y si no, bueno, es consecuencia de algo que realmente se hizo mal, no solamente en los últimos tiempos, sino que hace un buen tiempo, y le estás dañando bastante al Olimpia. ¿Cómo se cura la herida económica? Primero que nada hay que tratar de llegar a los niveles en donde podemos alcanzar, llegar a arreglar de vuelta, ¿verdad? Esta situación económica gravísima. Se habla mucho de la palabra unidos, y yo te agregaría algo: unidos pero no cómplices. Todos los olimpistas tenemos que estar unidos y tenemos que pelear por un mismo fin. ¿Dijiste unidos pero no cómplices? Sí, evidentemente que tenemos enfrente situaciones catastróficas y algo se tuvo que haber hecho mal. Y lo que tenemos que hacer es revisar lo que está mal y darle la certeza y la transparencia a todos los olimpistas y al público en general. Lo que está mal, según se entiende por lo que decís, Pedro, es contratar jugadores, pagar lo que no se puede pagar. No rindieron como se esperaba en Olimpia, inversiones entre comillas que se hicieron desafortunadas. Existen un montón de cosas que en los últimos días salieron yo creo que hay que verificar si realmente todas las decisiones que se tomaron corresponden a algo que patrimonialmente puede representar para el Olimpia una pérdida, también contrataciones que no se pudieron haber hecho. Yo creo que la parte deportiva hay ya un plan establecido
El Olimpia va a trabajar en ese sentido. Lo ideal sería que la mayor parte del plantel pueda seguir y se hagan acuerdos honorables para todas las partes, y el Olimpia pueda seguir su ritmo y pueda seguir con este plantel buscando de vuelta éxitos, no irnos para atrás. Con el corte administrativo que dijo ayer Miguel Cardona, que va a dar un mes, Olimpia va a transparentar en dónde está parado. Así tal cual, lo que estás diciendo es correcto. Lo que nosotros tenemos que buscar es un corte administrativo para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que hay a la fecha, ¿verdad?, de vuelta, y bueno, que todo el público y todos en general sepan qué tiene el Olimpia y dónde estamos parados. Se nos vienen días, nomás tenemos para resolver el caso de Erlis, que lo tenemos que resolver en forma urgente, de lo contrario podemos tener sanciones que pueden hasta incidir en la continuidad del Olimpia en su categoría. Apenas asumimos, esas son cuestiones que están en forma grave y hay que tomar decisiones. Dijo Miguel Cardona que hay olimpistas que van a colaborar con el pago. ¿Qué van a hacer, una colecta de qué tipo? Todo lo que se puede hacer, Arturo, desde el punto de vista de salvar al Olimpia. No precisamente vamos a buscar donaciones, que el Olimpia pague lo que reciba de aporte de los socios, de los amigos, para salvar esta situación. ¿Tuviste un mano a mano con los vicepresidentes del Olimpia? ¿Te incluís en eso y con Cardona? Sí, correcto. Yo creo que con el correr de los días, acordate que esto lo asumimos el lunes, es corto el tiempo entre la designación de cargo y cosas por el estilo, eso no está el tiempo, y a gestionarlo de él es lo más urgente. Se gestionó lo del pago de salario, que ya se cumplió con los jugadores, en ese sentido que veníamos con un atraso muy grande. Eso lleva adelante y es un desgaste en el sentido de que hay cuestiones que nos hacen a poder planificar el futuro sin antes resolver lo urgente. Lo de Erlis es lo urgente ahora. ¿Cuántos días faltan y qué va a pasar con esa deuda reclamada por el Dinamo? Yo creo que el tiempo prácticamente se acabó. La deuda está en el orden de los $5,5 millones. Es lo que tenemos que poner inmediatamente. ¿Y cómo tienen? ¿Recurren banco, vos, Cardona, Pechi? ¿Cómo hacen? No queda de otra, hay que cumplir, ese dinero hay que fabricar, de donde sea y como sea. Olimpia va a fabricar ese dinero. Tenemos que buscar el aporte para poder hacer frente a esa deuda millonaria. $5 millones no vaya a la vuelta a la esquina, Arturo. Juntaron 2, decía Brunotti, faltan 3. No se juntó nada. No hay ni un peso partido por la mitad juntado. No hay nada. Olimpia no tiene nada seco. Hoy no tiene nada. Nosotros acabamos de tomar y no hay absolutamente nada con respecto a ese tema. Cualquier aporte me parece que es importante. Ya lo hubiese hecho y se hubiese ofrecido ese monto a los dueños del pase que están reclamando esta deuda. No es extraño para mí pasar por esta situación. Acordate que un tiempo atrás también pasamos por situación bastante crítica del Olimpia y salimos adelante. Y yo creo que de esta vamos a salir y vamos a salir airosos. Pedro, o mucho queda todavía en el tema económico para ustedes. ¿Qué más quisieras agregar en esta charla, en esta nueva etapa del Olimpia, Pedro? Y un desafío importante más. No es extraño para mí pasar por esta situación. Acordate que un tiempo atrás también pasamos por situación bastante crítica del Olimpia y salimos adelante. Y yo creo que de esta vamos a salir y vamos a salir airosos. Es una barbaridad la verdad. Una barbaridad. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo. Chao. Pedro Balota, vicepresidente segundo de Olimpia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es
Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14.